Capítulo 101. No puedo creer que se haya ido sin despedirse. Juro que es como un gato, se quejó Whitney. Ja. Quizás deberíamos ponerle una campana entonces, dijo Roderick riendo entre dientes. Lo intenté. Por desgracia, su nueva armadura probablemente nos impediría oírlo, gimió Whitney con un deje de decepción en la voz. Quizás simplemente no le gusta despedirse, sugirió Evan. Y esto no es definitivo. La volverás a ver cuando regrese. Sí, piensa en el pobre Evan y en mí. No la volveremos a ver hasta que decida visitarnos en la capital, señaló Dee. Con suerte, para entonces, seré un miembro respetado del gremio de magos. Podré recomendarla y reclutarla oficialmente yo mismo, lo que me daría puntos extra. Suponiendo que quede un gremio después de que te unas a ellos. Predigo ruinas humeantes en un mes, bromeó Whitney. No, no. Estoy bastante seguro de que el edificio está reforzado contra la magia, respondió Dewey, rascándose la barbilla, pensativo. Quizás no debería viajar contigo, murmuró Evan. No querría arriesgarme a que me encierren en prisión por complicidad en un incendio provocado. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome increíblemente fresco, lo cual es divertidísimo, considerando que estaba en un agujero en el suelo. A pesar del mínimo esfuerzo mental que supone mantener una forma, volver al Slime para descansar bien por la noche era insuperable. Quizás debería comprarme una bañera grande y elegante, la cama de Slime definitiva, le di vueltas a la idea. Aunque tendré que esforzarme más para llevar mi almacenamiento de núcleos al siguiente nivel. No puedo creer que me haya quedado sin espacio. Eché un vistazo a mi almacén, casi completamente ocupado por un mar de Slime. Mientras pensaba qué hacer, me di cuenta de algo. Espera. ¿Esta es mi compresión máxima? ¿Densidad de Slime se integró en Morp Slime y ganó 1 o 2 niveles extra? Empecé a retirar porciones de mi Slime e intenté comprimirlo de nuevo. Una parte ya estaba en el nuevo máximo, claramente generado tras la fusión de rasgos, mientras que una gran cantidad seguía en el máximo anterior. Había automatizado el proceso de almacenar el Slime sobrante hacía tanto tiempo que me había olvidado por completo de la necesidad de realizar mantenimiento. Bien, vamos a configurar mis subnúcleos para que filtren toda la baba y la vuelvan a comprimir. Buena suerte. Me alegré mentalmente de poder delegar el trabajo. Esto tenía la ventaja añadida de que me ayudaba a alcanzar mi siguiente nivel de almacenamiento del núcleo y Morp Slime, ya que tendrían que retirarlo para comprimirlo aún más. Es una lástima no poder interactuar con mi inventario interno. Sería muy útil, o quizás sea una función de mayor nivel. Seguí caminando por el sendero hacia mi marcador de búsqueda mental. Era muy temprano por la mañana, así que tenía el camino para mí solo. De vez en cuando observaba el progreso de mis subnúcleos con la tarea, y me preguntaba si tal vez les había dado una tarea potencialmente interminable. ¿Cómo diferenciarían entre el Slime confirmado en máxima densidad y el que no? La respuesta se hizo evidente al observar su despiadada eficiencia. De alguna manera, habían separado mi Slime en diferentes porciones dentro de mi almacenamiento interno. Era como una pared invisible entre mi Slime y un lado que se llenaba rápidamente tras ser extraído y recomprimido. ¿Es una función que desbloqueé en algún momento y que desconocía? Pregunté. Intenté agregar otra línea divisoria entre el Slime y otro territorio que se crea limpiamente en el espacio del inventario. Bien, nuevas órdenes para todos. Después de comprimirlo todo, dividámoslo en 4 porciones. La mitad será Slime de máxima densidad, el 20% será Blaze Slime con máxima densidad y temperatura, el 20% será Cryo Slime con máxima densidad y temperatura mínima, y el resto será Slime normal. Esto sería una tarea bastante difícil para los subnúcleos, pero pensé que invocar diferentes tipos de Slime en cualquier momento sería útil. Limo venenoso y limo ácido podían activarse como un interruptor, mientras que los dos rasgos basados en la temperatura tardaban un poco en alcanzar su límite. También preparé una orden para reabastecer las reservas, ya que pensé que usaría a ambos como munición para enfrentar a monstruos voladores. Antes, tenía que estar mentalmente consciente de dónde estaba en mi almacenamiento. Esto me resulta mucho más conveniente. Mientras mis subnúcleos trabajaban arduamente, seguí experimentando con la magia. Iba progresando bastante hasta que divisé algo inmensamente grande en el horizonte. Mi hechizo se desvaneció al perder la concentración, y contemplé con asombro el enorme trozo de tierra flotante. Aún estaba extremadamente lejos, pero para poder verlo desde esa distancia, debía de ser enorme.
Dijeron que era una isla flotante, pero me quedo corto, murmuré, con una emoción creciente. Estaba deseando explorarla. Era tarde cuando llegué a la zona de misiones, donde la isla flotante estaba mucho más cerca y a mi alcance. Lo mejor de todo es que mis subnúcleos habían completado su tarea e incluso habían mejorado el nivel del rasgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro los grifos? Dije, suspirando mientras intentaba examinar el horizonte. No los veo. Probablemente me parecerían diminutas motas de nada. Decidí probar la estrategia de cebo de Luke. Cuando no había nadie en el camino, formé un zarcillo disfrazado de correa e hice que Alpa se transformara en un ciervo. Cuando estuve satisfecho con el disfraz, me senté en una roca cercana y esperé. Y esperé. Y esperé. La cantidad de miradas que recibí de los viajeros fue irritante, la extraña imagen de un elfo sentado al borde del camino, ataviado con una armadura de alta calidad, apilando piedras mágicamente con un ciervo mascota. Al menos Alpa parecía estar pasándolo bien, claramente usando actuar e incluso fingiendo pastar. Intenté concentrarme en mi práctica de mano arcana mientras pasaba el tiempo. Algunos me preguntaron por qué estaba sentado al borde del camino, y la simple explicación del cebo para grifos fue suficiente para saciar su curiosidad. Perdí el resto del día sentado allí sin nada que mostrar. Finalmente decidí retirarme y me largué. A la mañana siguiente, miré la isla flotante, y su gradual acercamiento a la deriva era mucho más evidente después de pasar una noche entera sin examinarla. Intenté de nuevo la estrategia del cebo, solo que esta vez le pedí a Beta que también fingiera ser un ciervo, y en lugar de quedarme sentado, decidí caminar hacia la isla flotante. Me estaba empezando a molestar cuando se acercaba la tarde y aún no me habían atacado los llamados grifos. Me preguntaba si alguien más los habría matado. ¿Se actualizaría mi misión si fuera así? ¿Podría el gremio cancelar algo remotamente? En el peor de los casos, podría intentar usar las alas de bicho y esperar que sea suficiente. Quizás si creo unas 10. Estaba ocupado pensando en planes de contingencia cuando finalmente sucedió. Estaba considerando si podría construir un pilar de Slime hacia la isla cuando, de repente, oí un fuerte chillido que me devolvió a la realidad. Una figura enorme se había abalanzado y había arrancado a Beta del suelo. La correa de Slime se adelgazó rápidamente al estirarse al máximo, antes de romperse cuando no pensé en expandirla con la suficiente rapidez. Beta. Grité horrorizado al verlo caer del cielo como una masa sin vida y esparcirse por el suelo a lo lejos. Sin que el grifo lo supiera, lo que creía que era comida se desintegró en cuanto perdió la conexión conmigo. Esperaba que Beta sobreviviera a la caída. Si no, tendría que esperar hasta mañana para regenerarlo. El grifo ascendía en el aire, preparándose para otro ataque en picado. Esta vez, reforcé el zarcillo de Alpa y planeé que me arrastraran con ellos. A diferencia de antes, no iba a ser sorprendido mientras esperaba su inevitable ataque. Cuando reapareció, con un chillido agudo, lo vi agarrando a Alfa. Cuando el grifo empezó a ascender, retiré la correa del zarcillo y me acerqué a él. El grifo pareció notar que algo andaba mal e intentó soltar a Alfa. Este monstruo era lo suficientemente inteligente como para intentar usar la gravedad como arma, pero le ordené a Alfa que se agarrara. En lo que solo pude suponer que fueron chillidos de pánico al darse cuenta de que su presa era un depredador, Alfa se invirtió y estalló como unas fauces que se cerraban sobre sus patas delanteras con garras. Ya había cambiado de perfil, me había quitado la armadura y el disfraz, mientras el viento me azotaba. Ahora, convertido en slime puro, disparé todos mis núcleos a través de los tentáculos conectados a Alpa y observé cómo la masa de slime me seguía rápidamente. Hace mucho que no uso el gancho de slime. Me alegra que siga funcionando, pensé con alegría. El grifo no estaba contento. Había dejado de ascender y, en su lugar, aleteaba en el mismo lugar mientras intentaba desgarrar con su pico afilado. Hice que Alfa se defendiera con limo ácido, y cuando sus intentos de morder fueron contrarrestados por un dolor abrasador, se detuvo frenéticamente. Inmediatamente se lanzó en picado e intentó maniobras aéreas para zafarse de mí. Pero con todos mis núcleos sanos y salvos cerca de su cuerpo, ya había comenzado el proceso de envolverlo completamente con baba, excepto sus alas. En lo que debió ser un último y desesperado intento de dar volteretas, perdió el control del vuelo y se estrelló violentamente contra el suelo. Su cuerpo y mi slime rasparon la superficie, dejando un rastro de sangre, slime y plumas.
Había envuelto mis núcleos en una bolsa de slime denso y ajustado la elasticidad al máximo, con la esperanza de que los protegiera. En algún momento, entre las violentas y descontroladas caídas por la superficie, recibí una notificación. Quiero decir, en cierto modo se suicidó, no es que me esté quejando de la experiencia gratuita. Me orienté y comprobé que todos mis subnúcleos estuvieran presentes. Había perdido mucha masa de baba por el suelo, pero, sinceramente, a estas alturas, parecía una gota en el océano. Miré el cadáver destrozado del grifo y suspiré mientras disección me reprendía por arruinar gran parte de sus valiosas partes. Me sorprendió que sus plumas se consideraran valiosas, pero muy pocas estaban intactas después de ese terrible aterrizaje. Dejé que disección rescatara lo que pudiera y me comí el resto con gusto. Estaba emocionado por revisar el nuevo perfil, pero tenía una preocupación más urgente. Necesitaba comprobar dónde había caído Beta. Me transformé en lobo para correr más rápido y, por suerte, Mapeo me facilitó encontrar mi ubicación anterior. Tras una breve búsqueda, vi un charco azul y un núcleo verde manzana ligeramente rayado y agrietado. Inmediatamente lo agarré con un tentáculo y lo hundí en mis profundidades viscosas. Es un alivio, lo siento, Beta. Pude sentir cómo se usaba la masa de limo para reparar las pequeñas fracturas en el subnúcleo, pero estaba agradecido de que no fuera destruido. Ahora veamos lo que ese grifo tenía para ofrecer. Capítulo 102. Lo primero que noté sobre el grifo fue que tenía el rasgo del que me había hablado Whitney. Aumenta la vista en un 80% por nivel de rasgo. Además, tu visión estará protegida mientras te desplazas a altas velocidades. Lo compré sin pensarlo dos veces, lo probé enseguida y obtuve una especie de efecto binocular y mayor claridad a distancia. Entendí por qué Whitney había codiciado esa característica y estaba deseando enseñársela. Los demás rasgos eran los esperados. Mejoraban sus garras o su piel. Tenía algunos raros que le ayudaban a sobrevivir a grandes alturas o a protegerse del frío. Nada de eso aplicaba a mi condición de slime, así que lo pasé por alto. Entonces, vi una sola habilidad y leí con interés su descripción. Agrega correcciones sistemáticas a las maniobras en el aire, que se ajustan según el nivel de habilidad. Incluyendo, entre otros, vuelo personal, montado o acrobático. Esto suena un poco loco, ¿verdad? Parece que se activa en cuanto dejo de tocar el suelo. Quizás incluso mejore mi manejo de mi gancho de slime. Estaba a punto de comprarlo inmediatamente, pero dudé un instante. Un pensamiento pesimista me invadió. Te lo juro, abuelo, si me dice que necesito afinidad con el aire para esto, ya no somos amigos. Sentí un alivio inmediato cuando el error desapareció. Una vez que la información terminó de escribirse en mi núcleo, sentí que tenía una buena comprensión preliminar de cómo intentaría volar. No perdí más tiempo y me transformé en una copia del grifo, decidiendo empezar con una forma funcional antes de empezar a crear una forma quimérica. ¿Podría simplemente ponerme unas alas de pájaro gigantes en la espalda de mi forma de elfo y volar? Aunque presiento que si subo suficientes niveles en Aerial Finesse, aunque no pueda ahora, con el tiempo podré hacerlo. Empecé despacio, pero finalmente me elevé levemente, y de inmediato sentí cómo la habilidad se activaba. Incluso en el nivel 1, me sorprendió la ayuda que ofrecía. Empecé a baja altura antes de ganar confianza y aumentar mi ascenso. Entonces escuché gritos de un grupo de viajeros debajo de mí. Oh, mierda, aparezco como un grifo de alto nivel, ¿no? Pensé con miedo y empecé a alejarme del camino. Aterricé brevemente, asegurándome de estar solo, ajusté mi perfil al nivel 10 y luego volví a alzar el vuelo. Sin embargo, esta vez evitaría la carretera, a pesar de mis precauciones. Disfruté explorando los cielos, ganando confianza poco a poco y aprendiendo a manejarme mientras me acercaba lentamente a la isla flotante. Incluso desde abajo, era una vista hermosa, con nubes adheridas a la parte inferior de la masa terrestre como burbujas. Me pregunté qué la hacía mantenerse a flote mientras practicaba el vuelo estacionario cuando oí un chillido familiar y vi otra forma de avistamiento descender rápidamente hacia mí. Oh, Evan mencionó que son territoriales. Me estaba preparando para que chocara contra mí, pero sorprendentemente, se detuvo a poca distancia y comenzó a gritarme amenazadoramente. ¿Ah, sí? ¿Te crees importante por tener 4 niveles más que mi disfraz? Me repliqué a mí mismo porque, obviamente, el pájaro no podía oírme. Rápidamente le lancé un inflamable potenciado y me reí de alegría al ver la desventaja.
El grifo claramente no esperaba un hechizo de otro cabeza de chorlito, y Aflicciones Sutiles aprovechó la oportunidad. No dejaba de graznarme como un loro gigante, y decidí responderle como debí. Tomé todos mis subnúcleos para facilitar la construcción rápida de hechizos y, además, les añadí algo de potenciación. Sonreí por dentro mientras gritaba mentalmente. Bola de fuego. La bola de fuego, teñida de azul, se formó rápidamente antes de volar hacia adelante, chocando contra el grifo y estallando en un infierno de fuego. Vi al grifo caer rápidamente de la nube de humo, y la gravedad recibió el golpe final. Espera. Mierda, dije que iba a practicar mis otros hechizos. De verdad que dejé que mi débil interior me dominara. Me regañé mentalmente mientras empezaba a descender rápidamente. En realidad, si hubiera luchado en combate aéreo, apuesto a que habría obtenido una buena cantidad de experiencia para Aerial Finesse. Al examinar el cadáver del grifo, sentí que Disección desataba su furia tras haber quemado hasta la última pluma con esa exhibición. Sin embargo, ignorando las quejas, olía bastante bien, y mientras lo devoraba, activé sentido olfativo y disfruté de una comida sorprendentemente decente de la mitad pájaro del grifo. Con la barriga llena y una misión completada, me sentía seguro al acercarme a la isla flotante. A pesar de haber decidido embarcarme, aún quedaba bastante lejos, solo ayudado por tener una forma superior de viajar. Aunque no me aburría y disfrutaba de la emoción del cielo, probé algunas maniobras aéreas como un tonel o un rizo, con la esperanza de obtener una experiencia extra. Quería explorar la parte inferior de la isla en algún momento, pero mi prioridad era la cima, así que comencé a ascender. Atravesar las nubes fue una experiencia surrealista, y me invadió una sensación de libertad y euforía. La luz del sol entre las nubes daba a las esponjosas masas blancas un cálido resplandor, mientras la humedad se me pegaba al cuerpo. Seguí subiendo y subiendo. Finalmente, pude ver la superficie de la masa continental, y podría haber aterrizado, pero seguí adelante. Cuanto más subía, más podía ver la isla. Realmente era como un ecosistema autónomo. Tenía un bosque de hojas de colores extraños y lo que solo podía describir como una montaña en miniatura con un arroyo que desembocaba en un lago. A orillas del lago, podía ver antiguas estructuras de piedra en ruinas, completamente invadidas por la naturaleza. Cerca, las ruinas de piedra parecían lo que solía ser un terreno despejado que quizás alguna vez tuvo campos, pero ahora estaba completamente invadido por la vegetación silvestre. Quizás lo más extraño de todo eran unos cuantos trozos de tierra dispersos que flotaban sobre la masa principal. La mayoría eran diminutos, apenas lo suficientemente grandes como para estar de pie sobre ellos. Enseguida divisé uno diferente. Un árbol singular y enorme, con raíces lo suficientemente profundas como para penetrarlo por completo y colgando a una profundidad que casi alcanzaba la isla principal que se encontraba debajo. Me encontré flotando en el aire, contemplando el paisaje. Era espectacular. ¿Debería ir primero al gran árbol? ¿Y qué hay de esas ruinas? Podrían tener un tesoro. La montaña podría guardar sus propios secretos. Podría avistar una o dos cuevas. ¿Y quién sabe qué monstruos podrían estar escondidos dentro del bosque de hojas arcoíris? Mi ensoñación se vio bruscamente interrumpida por dos identificaciones que resonaron en mi mente. Miré a mi alrededor frenéticamente, preocupado de que me hubieran acechado, pero me di cuenta de que aún estaban a una distancia prudencial y no parecían hostiles. Las dos formas elementales flotaban entre sí, girando, dando vueltas y entrelazándose como una extraña danza de apareamiento. El elemental de nube era relativamente fácil de detectar, pero el elemental de aire habría sido casi imposible de ver sin concepción de maná. Ambos albergaban un vórtice brillante de lo que supuse era maná de aire en el centro de su ser. Ese vórtice era su verdadera forma, al igual que los elementales de roca tenían un núcleo de cristal. Tengo la triste sensación de que no podré comerme a estos dos para hacerme un perfil, esto es como volver a ver esos fantasmas, refunfuñé. A juzgar por la cantidad de maná que contenían sus vórtices, predije que el elemental de nube era la evolución del elemental de aire. Tenía la sensación de que probablemente tendría que matarlos con magia, pero decidí acercarme en un vano intento de devorarlos. Al acercarme a los dos elementales, se volvieron hostiles de inmediato, al igual que los elementales de roca. El elemental del aire lanzó una ráfaga de viento contra mí que me erizó las plumas y amenazó con hacerme caer. Mientras tanto, el elemental de la nube se acercó rápidamente, y mientras me recuperaba de mi vuelo casi fallido, empezó a rodearme la cabeza con una densa nube.
Formé un pseudópodo y lo ataqué, pero como predije, simplemente se elevó a través de la sustancia nebulosa. A pesar de su acción hostil, el elemental de nube no parecía hacer nada. Estaba muy confundido hasta que me di cuenta de que probablemente intentaba asfixiarme. Reí entre dientes mientras ordenaba a mis núcleos que lanzaran un hechizo básico de cada afinidad contra el elemental para ver que lo dañaría, no sin antes lanzar todas mis desventajas, ya que necesitaba toda la experiencia mágica posible. Orbe de agua desplazó la nube, dardo ácido la atravesó, carámbano no pareció hacer nada visible, y finalmente, flecha de fuego pareció eliminar cualquier nube que atravesara, brillando brevemente con un brillo ligeramente superior al habitual. El elemental hizo un visible esfuerzo por esquivarla y alejarse lo más posible. Parece que no les gusta el fuego, ahora que lo pienso, Dewey mencionó que el aire alimenta al fuego, por eso lo eligió. Lancé rápidamente Nova y conseguí quemar gran parte del elemental de nube. Se alejaba rápidamente de mí, y ordené a mis subnúcleos que apuntaran a su vórtice brillante con flechas de fuego. Mientras tanto, un pequeño elemental de aire muy furioso me azotó de nuevo con una ráfaga de viento. Logré recuperarme de una caída en picado y decidí concentrarme en esquivar en el aire. Miré brevemente hacia donde estaba el elemental de la nube y noté que el vórtice de maná de aire había explotado por completo. No quedaba ni una sola pieza del elemental. Odio luchar contra enemigos que no puedo comer, dado que el elemental de aire es más pequeño, veamos si puedo engullirlo. Empecé a volar hacia el elemental de aire, que decidió cambiar de táctica y atacarme directamente en lugar de intentar derribarme. Vi cómo el maná se acumulaba en un disco de viento giratorio y me lo disparó. A pesar de la advertencia y la evasión adecuada, no logré esquivar por completo el veloz disco que me atravesó el ala. Sentí que caía en picado, perdiendo el control, mientras regeneraba el ala rápidamente. Qué lástima no tener alas de dragón. Estas alas de pájaro son muy frágiles. Me recuperé de mi fallido vuelo justo a tiempo para esquivar otro disco. Fue extrañamente humillante haber derrotado al monstruo evolucionado con facilidad, pero ahora el pequeño elemental de aire me estaba causando tanto dolor. Desistí de mis planes de engullirlo y ordené a mis subnúcleos que lo bombardearan con flechas de fuego. Me perseguía agresivamente, así que retrocedí mientras esquivaba otro disco. Era mucho más fácil esquivar mientras retrocedía que acercándose, y el molesto elemental pronto lo aprendió por las malas cuando una flecha de fuego impactó en su vórtice y estalló en llamas. Capítulo 103. Bueno, eso fue molesto. Aunque tengo muchas ganas de volar a mi próximo destino, aterricemos en el borde y avancemos lentamente hacia el interior por ahora. Hay muchas posibilidades de que otros monstruos voladores me ataquen si me hago tan visible. Bajé lentamente hasta el borde de la isla, batiendo las alas contra el viento. Finalmente, aterricé en tierra firme, con una oleada de alivio. Justo cuando estaba a punto de apreciar estar de nuevo en tierra firme, aparecieron dos notificaciones de repente. ¿Punto de referencia? Pregunté, y activé mi recién mejorada habilidad mapeo. Mirando mi mapa mental, pude ver que algunos lugares, sobre todo Stantondale, Caerlin y Glimmerok, ya tenían nombre y estaban marcados. Curiosamente, el bosque, la mina, la granja o incluso la cueva de los duendes no tenían nombre ni marca, a pesar de que mentalmente sabía que esa era su ubicación. Quizás no son lo suficientemente notables. ¿O no tienen un nombre específico? Cancelé mi forma de grifo y estaba a punto de transformarme en elfo cuando la detuve de golpe. En cambio, simplemente volví a mi forma de slime, sintiendo la familiar fluidez de mi cuerpo gelatinoso. Me estiré, suelto y libre, formando todos mis pseudópodos y dándoles un meneito muy necesario. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que soy un slime normal? Me pregunté. Bueno, ya no puedo considerarme normal. Me asomé brevemente al borde antes de retirarme cuando sentí una ligera sensación de vértigo. Era una caída larga. Me reí entre dientes y me pregunté por qué sentía tanto miedo. Apuesto a que podría sobrevivir a la caída. Incluso si no, desafía a la muerte entraría en acción. ¿Qué demonios? Probablemente podría recuperarme si me transformara en un grifo lo suficientemente rápido. Bien, fijémonos algunos objetivos. La prioridad principal es encontrar un slime amarillo, sobre todo. El objetivo secundario sería encontrar monstruos interesantes para comer y explorar la isla. El tercero sería mejorar mis habilidades y rasgos. Probablemente debería establecer una base de operaciones, un hogar lejos de casa. Es preferible tener una zona segura a la que regresar.
aunque en caso de emergencia, podría simplemente excavar. Después de pensar un momento y recordar la topología de la isla de mi observación anterior, tomé una decisión. El lago y esas ruinas cubiertas de vegetación probablemente serían ideales. Son centrales para la isla, y tener acceso a toda esa agua podría ser útil para el ataque o la defensa. Como de costumbre, practicar magia era mi actividad predilecta cuando viajaba. Tenía mucha curiosidad por saber qué me depararía el siguiente nivel de magia arcana y magia de hielo. Sin embargo, la lentitud de la magia arcana me incomodaba mucho. Estaba seguro de que ya debería haber alcanzado el nivel 2. ¿Será el hechizo el que falla? ¿Acaso mano arcana solo da poca experiencia? Me pregunté, intentando encontrar la diferencia entre él y mis otras formas de magia. No poder usarlo en combate es definitivamente una desventaja. Sé que da más experiencia de lo habitual, si tan solo hubiera un hechizo de flecha arcana o algo, reflexioné. Espera. Podría crear un hechizo de flecha arcana. Tengo los componentes para un hechizo de proyectil. He estado tan concentrado en crear aflicciones y desventajas que he descuidado mis componentes básicos. Inmediatamente descarté todos mis hechizos en curso y formé una flecha de fuego. Inmediatamente después, comencé a eliminar todo rastro de maná de fuego y a reemplazarlo con arcano. Tenía que asegurarme de que el hechizo estuviera completamente limpio. De lo contrario, el frustrantemente maleable maná arcano se convertiría en fuego sin darme cuenta. Los componentes básicos eran fáciles de usar, y pronto tuve una estructura de hechizo sólida y sencilla. Lo lancé de inmediato, apuntando a una roca considerable, y un rayo de maná incoloro emergió y la impactó, haciéndola volar con una fuerza sorprendente. Lo lancé de nuevo inmediatamente, esperando una notificación. Vaya. No es como yo lo habría llamado, pero claro, refunfuñé. Supongo que no debería sorprenderme demasiado con una combinación tan básica ya existente. No fue precisamente una gran innovación. Espera, descubrir hechizos da una cantidad enorme de experiencia. Probablemente sea la bonificación inicial, al menos. He estado ignorando una pequeña mina de oro en experiencia. Mi curiosidad fue interrumpida por una identificación fortuita. Al volver a la realidad, vi un caballo alado bebiendo del lago sin ninguna preocupación. Pensé inmediatamente en volarlo por los aires con un buen hechizo de bola de fuego, pero luego me di cuenta de que podía acercarme sigilosamente y darle el abrazo de Baba, ya que estaba solo. Sin embargo, lancé mis desventajas, queriendo la experiencia gratis, antes de aplastarme contra el suelo, cambiar de color y empezar a arrastrarme hacia él. Hubo un destello brillante y el caballo alzó la cabeza. Pensé que me había visto cuando, de repente, se oyó el estruendo de un trueno. Su hocico se ensanchó con un resoplido repugnante momentos antes de que yo saltara hacia adelante, con la baba extendida como una red gigante y los zarcillos prendiéndose en el caballo alado. En cuanto lo agarré, relinchó frenéticamente y empezó a corcovear, pero me aferré con fuerza y lo envolví. El maná pareció condensarse en sus alas antes de que se disparara al cielo a velocidades que desafiaban la gravedad, pero eso no sería suficiente para eliminarme. Ya había empezado a invadir su cuerpo y le había aplicado el ácido. Sus alas eran un punto obvio que debería haber atacado, pero sabía que disección las deseaba con urgencia, y no quería arruinar otra cosecha. Me di cuenta de que intentaba pedir ayuda momentos antes de taparse la boca. También me aseguré de usar sentido vital para ver si finalmente notaba una diferencia en el rasgo. 2 caballos más parecieron responder a su llamado. Sus alas también brillaban con maná, y el propio viento comenzó a responder. Me pregunté cómo me enfrentarían sin dañar a su aliado. Lanzaron unas pocas cuchillas de viento superficiales, sin querer cortar lo suficientemente profundo como para dañar a su amigo que se derretía rápidamente, lo cual pude ignorar. ¿Esperan causarme dolor para que me libere? Es decir, sería una buena estrategia si pudiera sentir dolor en mi eslime. De repente, vi cómo la vida de mi Pegaso capturado se desplomaba, y murió enseguida, absorbiendo todo mi ácido y disolviéndose casi al instante, excepto las alas, que guardé para cosecharlas después. Se oyeron muchos ruidos furiosos de caballos, seguidos del sonido de un viento intenso que empezó a cortarme. Estaba más que feliz de volver a caer en picado a la seguridad de la isla flotante, así que en lugar de convertirme en un grifo o un pegaso, transformé parcialmente un poco de piel de salamandra y utilicé escamas dracónicas, menores, para bloquear las hojas de viento. Armados con rayo arcano y 5 combatientes voluntarios, respondimos al fuego rápidamente.
Los Pegasos parecieron sobresaltarse ante la repentina descarga y comenzaron a flotar por el cielo con una gracia inigualable mientras esquivaban los proyectiles mágicos. Contra mis expectativas, cooperaron y crearon una gran ráfaga de viento que me lanzó de vuelta al cielo. Parece que quieren mantenerme en su dominio. Es bastante frustrante. Aunque no me sentía en peligro, no disfrutaba que me maltrataran y me lanzaran al aire como un muñeco de trapo una y otra vez. Si lograban esquivar 6 rayos arcanos, tendría que redoblar mis esfuerzos. Nunca he probado esto con mis subcores antes, pero debería funcionar. Quería que todos usáramos multicast combinado con rayo arcano. Di la orden y sentí físicamente el maná en mi cuerpo tensarse. Lo que normalmente era un flujo continuo y rápido de maná, de repente se convirtió en un torrente violento. Sentí un extraño dolor. Algo no cuadraba con lo que intentaba hacer. ¿Acaso no tenía suficiente flujo para liberar el maná que intentaba usar de una vez? Vamos. Soy una maldita poción de maná andante. Debería poder hacer esto. Grité en protesta. Algo en lo más profundo de mí estalló, por decirlo de alguna manera. Entonces, sentí que se iba a partir en dos. De repente, aparecieron notificaciones confusas que me bloquearon la visión temporalmente. Sentí un miedo inmenso. Entonces, contra mis expectativas, mis subnúcleos obedecieron y comenzaron a disparar 2 rayos arcanos simultáneamente. Quería animarme mentalmente, pero me costaba concentrarme. Quería unirme a ellos, pero tenía que mantenernos unidos en ese momento. Fuera lo que fuese lo que hubiera hecho, el deterioro mental había superado mis expectativas, y si fuera humano, creo que me habría desmayado. Relegándome a la posición de animador de la situación, observé cómo los núcleos trabajaban en conjunto para crear un patrón de rayos mágicos que hacía que un Pegaso esquivara a otro. Si uno se equivocaba, todos concentraban el fuego y lo bombardeaban sin cesar. No era un espectáculo agradable, y pronto, un Pegaso bastante destrozado se desplomaba. Pensé que por fin había salido del apuro y que aterrizaría enseguida cuando, de nuevo, me elevaron por los aires. Habían aparecido 3 caballos más. Estaba maldiciendo mentalmente cuando un destello de luz se dirigió hacia el grupo de Pegasos, seguido del estruendo de un trueno. La energía crepitó entre los caballos, y parecieron aturdidos temporalmente antes de que otro rayo los alcanzara, y pronto, 3 cadáveres carbonizados caían en picado. Desactivé mis núcleos y esperaba concentrarme en la defensa. Busqué la causa del rayo y entonces la localicé. El slime amarillo era mucho más grande que cualquier otro slime que había visto, casi del tamaño de un jabalí o un caballo. Tenía un gran núcleo violeta que crepitaba con energía. Lo más extraño de todo era que el slime ondulaba rítmicamente, casi como un fuelle o una bobina que se enrolla y se suelta. Incluso tenía 2 pseudópodos en la parte superior, extendidos en forma de V, formando un arco eléctrico entre ellos. Solo tuve un momento para admirarlo antes de que disparara otro rayo desde la forma de V que quemó al Pegaso restante. Ni siquiera me había dado cuenta de que se retiraba rápidamente. Me sentí amenazado por este slime, pero también sobrecogido por su poder. Su especie de slime base era técnicamente comparable a mis 2 mutaciones, y si no tuviera mis niveles de clase, técnicamente sería de nivel superior. Mi admiración se interrumpió de repente cuando caí al suelo con un ruido sordo. Capítulo 104. A pesar de ser víctima de la gravedad, mi slime amortiguó el aterrizaje, así que no sufrí mucho daño por el impacto. Recuperé mi forma mientras recuperaba la orientación. Abrí mi estado para comprobar mi estado, ya que estaba un poco preocupado por sentirme extraño. Nombre: Sil Mazmorra. Raza: slime imitador quimérico, azul, nivel 10. Clase: lanzador de sombras nivel 11. Estado: lesión, leve. Maná: XX. Oh, no, ¿qué le pasó a mi maná? Eso no pinta bien. Gruñí. También había subido de nivel de clase durante esa pelea, pero mis notificaciones eran un desastre. Estaba el perfil de Pegaso, que por alguna razón estaba etiquetado como equino. También había subido de nivel de hechizo, y, algo pasó con mis rasgos. Decidí dejarlo todo de lado por ahora. Quería esa baba amarilla más que cualquier otra cosa. Rápidamente confirmé que aún podía usar maná, disparando un rayo arcano al suelo. Con suerte, será solo un problema visual, estoy seguro de que el abuelo lo notará y lo solucionará. Si esa baba amarilla se parecía en algo a mí, sabía que se dirigiría hacia la comida que había conseguido. Con suerte, podría emboscarla mientras comía y conseguir ese delicioso núcleo.
Empecé a dirigirme hacia allí mientras examinaba rápidamente mi nuevo hechizo. El nuevo hechizo Armadura Arcana sonaba genial. Creaba una barrera de maná sobre mí, brillante y protectora, como una segunda piel. Me trajo recuerdos de la capa de baba transparente que usaba como goblin, lo que, curiosamente, le dio cierta validez a mi engaño anterior. Sin embargo, a diferencia de otras formas de defensa, parecía prevenir una cantidad fija de daño antes de expirar, según la cantidad de maná gastado y, aparentemente, limitada por mi nivel de magia arcana. Dudé en experimentar demasiado con él, pero pensé que una buena defensa me beneficiaría. Sin embargo, cuando intenté lanzar una versión potenciada, rechazó la mejora adicional. Lancé un rayo arcano mejorado y ataqué el suelo, aliviado de no haber perdido esa funcionalidad con toda la rareza del maná. Supongo que es como Decay en el sentido de que tiene su propia escala interna. Tendré que ver si puedo desmontarlo o aplicarlo de otras maneras más adelante. Al acercarme al lugar, fui lo más sigiloso posible. No había oído más truenos, así que sabía que la baba amarilla no atacaba nada. Por suerte, mi intuición dio resultado, y una masa amarilla que crecía devorando al Pegaso muerto. Noté lo lento que comía y solo pude agradecer haber conseguido una baba verde al principio de mi aventura. Me escondí detrás de un árbol y comencé a extender 2 zarcillos hacia la baba, con la esperanza de agarrar su núcleo y arrancarlo para una victoria rápida. Ese gran núcleo violeta parecía tan tentador. Lentamente. Con paciencia. Como 2 serpientes camufladas acercándose a su presa. Sucedió tan de repente que no supe cómo reaccionar. Cuando mis tentáculos estuvieron a tiro, y estaba a punto de lanzar mi ataque, una descarga masiva de energía surgió del núcleo violeta hacia su viscoso exterior y se arqueó hacia mis 2 tentáculos. La energía impactante fluyó directamente por mis tentáculos, destruyéndolos en el camino con una eficacia asombrosa, de vuelta a la fuente. Yo. Mierda. Grité, pero ya era demasiado tarde. Había bajado la guardia y estaba tan asustado que no podía pensar en soltar los tentáculos antes de que la corriente me alcanzara. El ataque surgió en mi interior, formando un arco entre mi núcleo y todos mis subnúcleos, llenándome de un dolor insoportable. Lo peor fue que ignoró por completo la armadura arcana, ya que me atravesó directamente. No tuve oportunidad de recomponerme, y de repente, un rayo cayó sobre mí, seguido del estruendo de un trueno. Atravesó el árbol e impactó directamente contra mi armadura arcana, casi destrozándola de un solo golpe. Por desgracia para mí, la armadura arcana no era infalible. Aunque tenía la capacidad suficiente para absorber el golpe sin romperse, aún había chispas de relámpagos que se arqueaban directamente sobre mí, surgiendo de nuevo por todo mi ser. El dolor era terrible. Rápidamente me transformé en salamandra, revistiendo de nuevo las escamas protectoras y esperando que me protegiera. Usar zarcillos desnudos no era una opción si podía usar repetidamente ese ataque de represalia, así que, en su lugar, usé mi forma extremadamente maleable para agrandar y extender una garra escamosa hacia la baba amarilla. Si pudiera usar magia, esto sería simple, pero no quiero destruir el núcleo. Reproducción no autorizada. Esta narración se ha tomado sin consentimiento. Reportar avistamientos. El slime amarillo no intentó esquivar ni retroceder, simplemente continuó su rítmico enrollamiento. Pude ver las chispas descargarse rápidamente del núcleo violeta y acumularse, y entonces, en una ráfaga, lanzó otro rayo directamente a mi garra. El rayo impactó contra la armadura arcana. Al parecer, la garra contaba como parte de mi cuerpo, por lo que estaba protegida por el hechizo, a diferencia de mi pseudópodo. Aún así, la capacidad restante era insuficiente, y el rayo la atravesó e impactó contra mi garra alargada. Al ver que las escamas no ofrecían protección adicional, abandoné de inmediato la extremidad, pero no antes de que parte de la descarga me alcanzara y causara estragos internos. Mierda. No, 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 no. Volví a lanzar armadura arcana y burbuja. Necesitaba retirarme y regresar cuando estuviera mejor preparado. Había subestimado mucho la baba amarilla, que parecía ser casi mi contraataque natural. Rebusqué en mis recuerdos sobre la baba amarilla y recordé vagamente una advertencia sobre no usar agua contra ella. Esto se hizo evidente rápidamente cuando otro rayo impactó contra mi barrera de agua, energizándola por completo antes de que toda la energía se descargara en el centro y convergiera hacia el objetivo más conductivo dentro. Yo.
Esto debió ser una amenaza extrema para mi vida, ya que Alpha tomó el control de los zarcillos y formó escudos con lo que parecían fragmentos del caparazón rocoso del sacudidor de tierra en un instante, intentando envolverme. Una vez más, no fue suficiente, y los zarcillos fueron aniquilados. Mi armadura arcana fresca se hizo añicos al instante, y las profundidades de mi slime fueron devastadas mientras la energía pura se arqueaba entre mí y mis subnúcleos restantes. Oí algo parecido a una explosión a lo lejos cerca del slime amarillo, diferente a los truenos, pero no pude prestar atención. Necesitaba escapar. Cuando Arpa intentó usar el sacudidor de tierra, me di cuenta de que la descripción de los slimes amarillos mencionaba usar magia de tierra o de la naturaleza contra ellos. Tenía que asumir que la roca y la madera ofrecían cierta protección contra la crueldad del rayo, pero sin las afinidades, solo podía crear imitaciones inferiores. Aún así, era mejor que nada. Incluso las escamas dracónicas resultaron inútiles. No tuve tiempo para la estética y fusioné todo lo posible con el jabalí natural y el oso de roca, creando una monstruosidad quimérica por necesidad y apoderándome tanto de piel de corteza como de caparazón de tierra. Relancé mi hechizo de armadura mientras me alejaba a gatas, justo a tiempo para que otro rayo me azotara. Intenté evadirlo, pero la velocidad me superaba con creces, y volví a oír el familiar estruendo antes de que lo que quedaba del rayo me alcanzara. Me impactó, y el dolor fue inmenso. Una vez más, me atravesó, pero noté que había alcanzado considerablemente menos rayo mis delicadas entrañas. La corteza y la roca parecían aislarme parcialmente del rayo. Mientras rodaba por el suelo, se oyó otra explosión. Me llené de arrepentimiento por mi exceso de confianza y mi falta de preparación. Tenía acceso a la biblioteca del gremio. ¿Por qué no investigué sobre lo que podían hacer los slimes amarillos o los rayos? O le pregunté a Lisa, ya que era su elemento. Había leído la advertencia sobre usar agua contra él, que parecía ser mi principal afinidad como slime azul, y aunque fue hace tiempo, fue una estupidez no considerarlo. Me quedaban 2 activadores de desafiar a la muerte, así que debía asegurarme de escapar antes de que se agotaran. Oí otra violenta explosión y finalmente miré hacia la fuente mientras renovaba otra armadura arcana. El slime amarillo estaba rodeado de fuego, y quedaba menos de la mitad de su masa original. Algo lo había atacado, pero no tenía ni idea de qué. Vi cómo acumulaba otro rayo de energía y, al girarme para retirarme, noté que una gran bola de fuego se formaba junto a mí. Estaba confundido. En este extraño estado de maná aparentemente roto, ni siquiera había notado que el hechizo lo atraía. No había ordenado un ataque. ¿Por qué se estaba formando el hechizo? Mis pensamientos aturdidos no fueron lo suficientemente rápidos, ya que cuando el rayo se disparó hacia mí, la bola de fuego se lanzó como si contraatacara. Eso despertó mis recuerdos. Beta. No. Grité, incapaz de detener el ataque. Lo recordé demasiado tarde. Le di a Beta una orden de contraataque y nunca la deseché ni la reemplacé, igual que Alpha había actuado para defender mi vida automáticamente, siguiendo otra orden dada al mismo tiempo, cuando me enfrenté a Cruz. Quizás porque el ataque era visible, Evasión intentó avisarme con antelación. Lo esquivé lo más rápido posible, mi cuerpo prácticamente se apartó con un movimiento alienígena solo posible como una baba gelatinosa. Quise alegrarme al ver que el rayo no me impactaría directamente cuando noté que se curvaba parcialmente y se redirigía hacia mí. Quise gritar por la injusticia de la situación, pero el dolor me invadió al oír el familiar sonido destrozándose. Para entonces, ya había perdido la cuenta de cuántas veces armadura arcana había sido destruida. Había perdido todos mis subnúcleos y probablemente solo me quedaba un activador desafía a la muerte. Entonces oí la explosión. Si hubiera tenido corazón, estaba seguro de que se habría detenido al ver la avalancha de notificaciones. Capítulo 105. Me quedé mirando en silencio, atónito, y luego corrí frenéticamente hacia donde una vez estuvo el slime amarillo, tan rápido como pude. Usando todos los zarcillos que pude, busqué desesperadamente restos del núcleo violeta. No. Grité desesperado. Sentí ganas de llorar si eso fuera físicamente posible. Esto fue el mayor revés de mi vida. Era algo que había deseado con todas mis fuerzas, y cegado por mis deseos, me disparé en el pie. Encontré lo que parecían pequeños fragmentos derretidos del otrora hermoso núcleo violeta y los absorbí desesperadamente, pero no pasó nada. No había un perfil actualizado, y desde luego no había integración del núcleo. Tanto esfuerzo, tanto dolor, y nada que mostrar.
Azoté los zarcillos contra el suelo. Su forma fluctuaba salvajemente con mi ira. 5 subnúcleos desaparecidos. Seguí gritando hasta que finalmente me tranquilicé un poco. Entonces empecé a pensar. Necesitaba encontrar una solución. No podía aceptar desperdiciar esta oportunidad. Bueno, primero, podría haber otro slime amarillo en esta isla. Señalé la solución obvia. Pero necesito idear un plan mejor. No entendía del todo mi gran debilidad contra el rayo, necesito derrotarlo sin destruir el núcleo. La segunda opción sería forzar la aparición de uno. Si sigo matando a todos en esta isla, seguramente, con el tiempo, aparecerá uno nuevo. Suponiendo lo que sé sobre la aparición de monstruos, probablemente será de bajo nivel, y probablemente podría eliminarlo incluso ahora. Su núcleo no me ofrecerá tantos rasgos, pero podría, en teoría, repetir el proceso y conseguir otro. Mientras trabajo en la segunda solución, podría entrenar para tener la oportunidad de usar la primera. Necesito algo para derrotarlo sin dañar el núcleo. Los venenos me vienen a la mente de inmediato, pero los slimes somos inmunes a ellos. Si yo fuera Simón, podría atacar su fuerza vital directamente. Empecé a revisar mis rasgos y mi magia. Necesitaba encontrar alguna debilidad contra el slime que fuera efectiva sin dañar el núcleo. Fuego, ácido y arcano debían descartarse de inmediato. Consideré el agua como solución por un momento, recordando cómo derroté al slime verde lavándolo, pero me daba demasiado miedo volver a usar agua cerca de un slime amarillo. Eso deja hielo, no creo que carámbano ni congelación dejen el núcleo intacto, reflexioné, y luego, recordando vagamente algo, miré Cryobaza. Impide que la masa de baba se congele, ¿eh? La idea me asustó en aquel momento, pero quizá ahora era mi solución. Si congelaba el slime amarillo, podría extraer el núcleo. Sin slime, no se generarían rayos entre el núcleo y la membrana, ¿verdad? Si encuentro uno antes de idear un plan real, puedo intentar usar disparo slime y crío slime. Sin embargo, preferiría entrenar magia de hielo y aprovechar nuestra debilidad natural a la magia. Tiene que haber un hechizo de congelación o algo así. Asentí con satisfacción. Tras mi arrebato, calmarme y evaluar la situación me había dado algo de catarsis. Ahora, con mejor ánimo, necesitaba resolver mi problema de salud primero. Nombre: Sil Mazmorra. Raza: Slime imitador quimérico, azul, nivel 12. Clase: lanzador de sombras nivel 13. Estado: moribundo, crítico. Maná: XX. No pintaba bien, y solo me quedaba un desafiar a la muerte, ya que no me atrevía a arriesgarme a que el nuevo nivel del atributo me diera otro efecto retroactivo. Seguía sin tener ni idea de qué estaba pasando con mi maná, pero no parecía dañino. Decidiendo que necesitaba curarme, me transformé en el tejón, tomé prestada regeneración furiosa y la activé de inmediato. Podía sentir mi núcleo sanando, pero una furia creciente crecía en mi interior, amenazando con deshacer mi catarsis. Claramente, el rasgo hacía un poco más de lo que decía, pero sí que tenía furia en su nombre. Por suerte, logré contenerla a fuego lento gracias a los restos de mi rasgo de fuerza de voluntad que se habían combinado en maestría del alma. Cuando mi salud finalmente estuvo completa, el efecto cesó y suspiré aliviado. Aunque el menú de estado seguía mostrando el mismo desorden confuso para mi maná. Esta historia fue tomada sin autorización. Reporte cualquier avistamiento. Tenía que revisar el perfil de Pegaso y mi nueva habilidad. Elegí esta última porque probablemente ofrecía una mejora más directa para mi camino. Sí. Confía en la corriente. Cuando se activa, mejora enormemente la capacidad de evasión al permitir maniobrar con los flujos de manera inconsciente. Mientras está activado, la interferencia mental se reduce en gran medida. Sin embargo, suficientes emociones opuestas pueden romper temporalmente el estado y no podrás volver a entrar en él hasta que esté suficientemente corregido. Drena maná con el tiempo y acumula fatiga mental mientras está activado. Solo un estado puede estar activo a la vez. Esto suena genial, fue mi reacción inmediata. También tuve otra idea intrigante. ¿Será una habilidad relacionada con mi afinidad con el agua? Todo lo que se dice de fluir me recuerda al agua, como una hoja en un arroyo. Si es así, ya era hora. Comparado con el aire y la tierra, me he sentido muy desatendido. Una habilidad de movimiento me vendría genial. Quiero compensar por no tener paso de viento. No poder usarlo pasivamente como evasión no parece ser una gran carga.
Una vez que recupere mis subnúcleos, probablemente podría establecer una rutina para que lo activen como reacción. Lo que antes era una sensación tenue en el fondo de mi mente, sutilmente al acecho de amenazas, se silenció. Sinceramente, al principio me asustó un poco. Ni siquiera había notado su crecimiento durante todo este tiempo, y su repentina ausencia me resultó incómoda y extraña. Mentalmente, activé flujo tranquilo y mi mente se calmó al instante. Una cálida sensación de paz me invadió. Me invadió una sensación de calma, preparada para cualquier cosa, pero no podía apreciar el alcance completo de esta nueva habilidad y estado, ya que no había amenazas presentes. Pensé en mantener la habilidad activa. La fatiga mental parecía manejable, probablemente debido a los beneficios combinados de refinamiento del núcleo y maestría del alma, y normalmente no me preocuparía el gasto de maná si no fuera por su estado distorsionado actual. Desactivé la habilidad por ahora y casi de inmediato extrañé el estado de calma. Bueno, lo intentaré de nuevo en cuanto encuentre algo. Mi mayor preocupación es que ni siquiera siento el uso de mi maná ahora mismo. Revisé el perfil equino que me había otorgado el Pegaso, y ahora me di cuenta de que era porque era una rama monstruosa de un caballo normal. ¿Por qué no llamarlo simplemente perfil de caballo? ¿Alguien se sintió extrañamente inspirado al crearlo? Pregunté. Grants era el único que conocía, pero mencionó a otros, y las descripciones de habilidades y rasgos tremendamente diferentes dejaban en claro que habían tenido creadores diferentes. El Pegaso tenía magia de viento y delicadeza aérea como habilidades iniciales. Inmediatamente comprobé si podía usar la magia y no me sorprendió que me la denegaran. Aún así, me pareció correcto confirmarlo, sobre todo con las rarezas que plagaban mi perfil. En cuanto a los rasgos, tenían algunos potenciadores de atributos como la fuerza e incluso podían potenciar sus cascos, pero lo que me llamó la atención fue un rasgo llamado alas encantadas. No pude comprar alas encantadas, pero era un objetivo ideal para el mimetismo. Potenciaba cualquier ala formada con maná natural y permitía un vuelo casi sin obstáculos, lo que explicaba su gracia sobrenatural. También aumentaba la velocidad de vuelo y la maniobrabilidad con cada nivel. Solo podía imaginar lo que lograría combinándola con una finestura aérea de nivel decente. Diablos. Comparados con los grifos, apenas batían las alas. Es casi como si tuvieran un movimiento libre. A pesar de que me comía uno vivo, no tuvo problemas para controlarse en el cielo. Mientras tanto, ese grifo se cayó. Para probarlo, me transformé en mi forma de elfo y creé alas de Pegaso, copiando al instante el atributo alas encantadas. Con apenas un aleteo, me levanté del suelo. Bueno, si se consideraba que los grifos volaban, esto parece trampa, comenté, manteniendo fácilmente una altura estable apenas por encima del suelo. Volé un poco más alto e intenté cambiar de forma, transformándome en algunos de mis otros monstruos e incluso recreando la forma quimérica que usé para explorar las minas. Quizás fue una ayuda de mi rasgo, ya que cada transformación hacía que las alas cambiaran rápidamente a un tamaño adecuado sin necesidad de mí. Esto me permitió mantenerme en el aire sin apenas caerme. Todas las transformaciones en el aire impresionaron al sistema, ya que fui recompensado con una subida de nivel. Intenté replicar las mismas transformaciones en el aire sin alas encantadas, y si bien fue posible, fue un asunto mucho más complicado y caí al suelo más de unas pocas veces. Creo que los beneficios compensan con creces la pérdida de mi presupuesto de rasgos imitados, concluí finalmente, anotando mentalmente que siempre elegiría este rasgo si alguna vez quería hacer algo relacionado con las alas. Al final me decidí por una forma vagamente humanoide con alas que salían de la espalda. Estuve tentado de usar una forma élfica, pero opté por una de menor tamaño para mayor movilidad. Usé a Hobgoblin como base, tomando piel gruesa y añadiendo suficientes rasgos élficos para reflejos élficos. Escamas dracónicas, menor, fue sorprendentemente aplicable a los goblins, lo que me dio la impresión de que los dragones podían reproducirse con casi cualquier cosa. Intenté llevar corteza de hierro, pero parecía que había interferencias entre esta y la combinación de piel gruesa y escamas dracónicas, menor, así que opté por caparazón terrestre y piel de corteza. Incluso con su menor eficacia, esperaba que redujeran otro encuentro electrizante. Finalmente, mantuve la forma parcialmente transparente para permitir un amplio rango de visión. No me atrevía a limitar mi visibilidad en esta situación, y oculté mi núcleo cambiándolo al mismo azul transparente.
Listo y ansioso por avanzar, di otro aleteo para volver a una posición semiflotante y lancé armadura arcana para terminar mis preparativos. Espero que esto entrene a Aerial Finesse y también mis dos rasgos de Slime. Tras una rápida consulta con Mapping, me orienté y me dirigí de nuevo hacia las ruinas del lago. Comencé a ordenar mentalmente por costumbre, solo para darme cuenta con tristeza de que ninguno de mis subnúcleos había sobrevivido a ese encuentro. Sentí una extraña soledad que no había sentido en mucho tiempo. Aunque no podían hablar ni pensar por sí mismos, sentía una peculiar compañía por mis entusiastas ayudantes. Capítulo 106. La comodidad de volar, incluso estando apenas suspendido sobre el suelo, era innegable, y lo encontré extrañamente placentero. Menos mal que planeaba quedarme aquí arriba un tiempo, ya que me resistía a quedarme en tierra permanentemente al regresar a Kaelin. Con suerte, podría divertirme lo suficiente con las alas como para olvidarme de ello. Alcanzar el rango oro, recuperar mi núcleo de los enanos, y luego, quizás, solo quizás, podría arriesgarme a revelar mi verdadero yo a alguien de confianza. Reflexioné con incertidumbre. Si no funcionaba, podía abandonar a Sil, el personaje de elfo aventurero, pero no quería correr el riesgo de quemar ese puente hasta obtener los beneficios que ya tenía preparados para mí. Si hago amigos monstruosos, corren el riesgo de ser cazados. Sin mencionar que supuestamente se vuelven locos si evolucionan demasiado. Idealmente, buscaría otro experimento, como Odark, pero con ideas más afines. Mientras reflexionaba, me mantuve ocupado trabajando en mi magia de hielo. Se sentía extremadamente extraño lanzar hechizos en solitario después de haberme acostumbrado tanto a que mis subnúcleos siempre me ayudaran un poco. En lugar de lanzar carámbano repetidamente, mi estrategia fue intentar convertir la mayor cantidad posible de mis otros hechizos en su contraparte helada y confirmar si descubrir un hechizo otorgaba experiencia adicional. Empecé con magia de agua porque sabía que había cierta compatibilidad entre ambos elementos. Fue bastante fácil empezar a reemplazar látigo de agua, y pronto me encontré con una versión helada. Al probarlo y darme cuenta de lo poco práctico que era, la flexibilidad del látigo era lo importante, y tener una versión rígida y congelada era una tontería. Quizás modificarlo para crear un arma diferente llevaría a algo, pero yo era un hechicero, y aunque un mandoble de hielo sonara genial, ¿por qué haría eso? Luego empecé a trabajar en burbuja. Esto tenía más sentido, ya que estaba seguro de que una versión helada ofrecería una solución más defensiva debido a la solidez reforzada. Sería mucho más desechable que el hechizo original, ya que sabía que perdería la capacidad de permitir el paso hacia afuera. Mientras trabajaba en esta personalización, me detuve pensando. En lugar de reemplazar el maná de agua, ¿no podría corromperlo con hielo? Empecé a verter un poco de maná de hielo en el hechizo, y lentamente, como si se tiñera tela, el maná de hielo empezó a filtrarse en el agua, corrompiéndola y transformándola para que coincidiera con ella. Sonreí con satisfacción y me pregunté si algún otro elemento tendría la misma utilidad. ¿Quién iba a pensar que mi pequeña diversión con el agua helada en aquel entonces terminaría así? Lancé el hechizo de inmediato, eligiendo una flor como objetivo. La forma en que se materializó fue visualmente atractiva. Un punto helado flotante apareció y luego se expandió hacia afuera, encapsulándose en una cúpula completamente formada. Satisfecho, dejé de moverme y lo lancé sobre mí. Supongo que tampoco fui el primero en pensar en esta idea. Eso me recordó que no había lanzado el inútil látigo de hielo 2 veces para conseguir el descubrimiento. Así que volví a lanzar el hechizo, aunque probablemente no volvería a usarlo. Vaya, no me gusta. ¿Para qué añadir crear al nombre? Parece redundante. Gruñí y estrellé el látigo de hielo contra la cúpula, provocando que el látigo se rompiera. Apuesto a que quien hizo esto reclamó todas las armas por coherencia, hice una pausa y sonreí. ¿Qué pasa si puedo encontrar una que no consiguieron y luego le doy un nombre diferente? Ja. Aunque fue un poco insignificante, completar todos los hechizos de armas de hielo probablemente me daría una experiencia decente. Pero primero, necesitaba salir de la cúpula helada. Al entrar, la inconfundible diferencia con burbuja era que no se movía conmigo. Formé un zarcillo reforzado y lo estrellé contra el hielo, impresionado por su robustez. Activé baba ácida, fundí una puerta improvisada e inspeccioné la cúpula más grande desde fuera. Me gustó lo que vi, aunque probablemente le haría algunas modificaciones menores y la convertiría en una media cúpula para evitar quedarme atrapado dentro.
Como me distraía con los hechizos, decidí dejar de avanzar hacia el lago para saciar mi curiosidad. Inmediatamente me puse a trabajar en la creación de las demás armas de hielo, empezando con el hechizo de agua original, fácilmente maleable, antes de convertirlo en hielo. Tuve que empezar con el estoque. Esperaba que fuera fácil superar a los nombres de los hechizos, pero me decepcioné al ver la notificación. Uf. Apuesto a que todas las espadas caerán bajo este hechizo, pensé con amargura y lo confirmé creando una daga, una espada corta e incluso un mandoble de hielo sin más notificaciones. A medida que continuaba revisando el catálogo de armas, me emocioné muchísimo al recibir una suave confirmación de que descubrir hechizos probablemente otorgaba experiencia adicional. Frío, ¿eh? Entonces, es todo lo contrario de calor. Tendré que aprender a modificar mis hechizos con esto por mi cuenta. Maldita sea, quien creó estos hechizos fue demasiado meticuloso. ¿Para qué harías un arco? Ni siquiera funciona. Me quejé. Tirar de la cuerda hizo que se rompiera al instante. Creo que debería dejar de quejarme. La experiencia es experiencia, y supongo que sería un buen truco para la fogata. Con mi curiosidad calmada y declarando un alto al fuego parcial en la guerra de nombres de hechizos, seguí viajando. Ni siquiera me había dado cuenta de que seguía flotando parcialmente sobre el suelo todo este tiempo, y esperaba que eso me estuviera ayudando a ganar experiencia pasivamente. Esta vez, no había ningún Pegaso bebiendo en el lago, y pude observarlo más de cerca. A diferencia del estanque de ranas, el agua era cristalina, recordándome casi al agua generada por los hechizos o mi desperdicio diario de slime. Al intentar ver a través de la mancha acuosa, creí ver algo asentado en el fondo del lago, pero decidí que las ruinas parecían mucho más atractivas para explorar por ahora. A pesar de haberse perdido con el paso del tiempo, la mampostería parecía estar en buen estado, aunque completamente cubierta de musgo. Habría esperado más daños por el clima, pero Concepción de Maná reveló pequeños rastros de maná en la mampostería. Quienquiera que la haya construido, claramente, se había esforzado mucho para que durara lo máximo posible. Ninguno de mis sentidos podía detectar nada cerca, así que me sentía bastante tranquilo mientras buscaba entre los escombros. Mi falta de conocimientos de arquitectura significaba que, básicamente, iba de una estructura a otra, pues sus formas vagas no me decían nada. Lo más frustrante fue que no había nada que descubrir. Lo más notable que encontré, aparte de más rocas y enredaderas, fue que toda la zona tenía muchísimas plumas, y varias piedras tenían lo que parecían arañazos. Había comparado las plumas con las del Pegaso y el Grifo, pero no coincidían con ninguna, y Disección las clasificó como inútiles. Mientras exploraba los restos de lo que supuse era una torre derrumbada, noté que la escalera terminaba abruptamente. Retiré algunos escombros moviéndolos con mano arcana y arrojándolos a una pila. Lo que descubrí fue una escalera parcialmente derrumbada que descendía. Bueno, si queda algún tesoro o secreto, apuesto a que estará ahí abajo. Dije con una sonrisa. Empecé a bajar, superando fácilmente el estrecho espacio con un poco de ácido. Bajé más de lo esperado, pero finalmente desemboqué en una habitación completamente decrépita. Algunos muebles estaban completamente podridos, las mesas derramaban su contenido, y la única mesa intacta era una de piedra con muchos frascos y botellas vacías. Vi otra habitación más adelante, pero decidí guardar lo que pudiera recuperar. Sin duda da una sensación de laboratorio secreto subterráneo, comenté mientras rebuscaba entre los restos de la mesa para ver si quedaba algo. Al acercarme a la siguiente habitación, eché un vistazo al interior y vi lo que solo podía describirse como una sala de tortura. Tenía losas de piedra con ataduras metálicas, varias herramientas afiladas cubiertas de mugre y lo que parecían grandes palanganas de piedra, con el interior teñido de un marrón rojizo oscuro. Bueno, pues añádele un científico loco y malvado a la mezcla. Me reí nerviosamente. Me acerqué a lo que parecía una gran caja de acero con una pequeña ventana y comencé a echar un vistazo dentro cuando una mano nudosa se extendió e intentó arrancarme la cara. No la vi venir, así que hizo contacto, pero no logró penetrar mi armadura arcana. La segunda piel mágica se hizo visible brevemente en el punto de contacto. Ja. Buen intento, pervertido. Dije con sarcasmo, un poco feliz de que todos mis preparativos dieran resultado. Lo que sea que estaba en la caja emitió un largo y hueco gemido y comenzó a golpear contra su prisión. ¿Suena como un zombi, pero peor? Pregunté en voz alta.
Cuando el brazo grisáceo y negro volvió a extenderse entre los barrotes, rápidamente pulsé identificar, dándome cuenta de que tendría que hacerlo manualmente por ahora. El resultado me confundió y me impactó. ¿Desde cuándo los monstruos tienen nombre y clase? Me pregunté. ¿Eres un experimento? La única respuesta que obtuve fueron más gemidos y golpes contra su prisión. No, no puede ser. El abuelo me dio la impresión de que lo del experimento era reciente, ¿no? Señalé, más para mí que para los no muertos que gritaban. Así que supongo que eso solo significa que eras humano antes de convertirte en esto. Por desgracia, el monstruo gemidor no me dio ninguna respuesta, y la única forma de averiguar más era devorarlo. Apuntando con el dedo hacia las cerraduras de la caja metálica, disparé un poco de baba ácida a cada uno y esperé a que la criatura escapara. Como tenía tiempo para prepararme mientras se liberaba, lancé 2 hechizos de carámbano y los sostuve, potenciándolos lentamente. Siento que mis subcores merecen un aumento, hacer esto solo es un rollo. Me reí entre dientes. Bueno, después de la lluvia de hechizos rayo arcano, me sorprende que eso no haya sucedido antes, comenté y estaba a punto de comenzar a trabajar para obtener un tercer carámbano cuando la caja de metal se abrió de golpe. El necrófago hambriento era una imagen inquietante. Su cuerpo demacrado apenas se sostenía con la ropa de granjero hecha jirones y sucia. Sus ojos hundidos ardían con un hambre insaciable, y sus dedos huesudos se crispaban al extender la mano, buscando alimento. La piel pálida del necrófago se aferraba firmemente a su forma esquelética, acentuando cada costilla y articulación que sobresalía. Su rostro demacrado mostraba una mueca perpetua, con los labios retraídos, revelando dientes amarillentos y afilados. ¡Mierda! ¡Qué horror! Maldije sorprendido y le lancé ambos hechizos carámbano. Uno le atravesó el pecho, mientras que el otro apenas lo esquivó. Entonces emitió un chillido ensordecedor que resonó por todo el subsuelo. Antes de agacharse para saltar, oí el lejano sonido de más golpes metálicos. Capítulo 107. Al ver al Ghoul listo para la batalla, activé de inmediato flujo tranquilo, y una serenidad cálida inundó mi mente y mis emociones. El Ghoul saltó hacia adelante, con sus garras y colmillos hambrientos de carne. Moviéndose con una gracia serena y fluida, mi cuerpo evadió su ataque sin esfuerzo. Atacó de nuevo, su hostilidad una simple fuerza que debía desviar, y mi cuerpo se deslizó sin problemas fuera de peligro. Los ataques son como corrientes, y yo simplemente sigo la corriente. Su falta de éxito pareció alimentar aún más su ansia, y de alguna manera, intensificó su ataque salvaje a otro nivel. Apretando las manos como si intentara destriparme, atacó hacia adelante. Habiéndome entregado por completo a su estado mental, mi cuerpo se abrió, y su ataque penetrante atravesó el hueco en mi torso. La criatura saltó hacia atrás, con una nueva vacilación en su rostro. Mierda, no quise hacer eso. Empecé a entrar en pánico un poco. No esperaba perderme tanto en ese estado. Se adaptaba tanto a mi forma gelatinosa y fluídica que la acción me había parecido perfectamente natural. Mierda. Espera, ¿y si uso esto y me pongo como una gelatina disfrazado? No hay forma de justificarlo. Mierda. Me he equivocado al elegir esta habilidad. De repente, el estado terminó. Mi pequeño episodio neurótico era demasiado antagónico como para que siguiera activo. Las garras del necrófago volvieron a impactar contra armadura arcana antes de que me diera cuenta de lo sucedido. Entonces, sus colmillos se hundieron y oí el familiar sonido de la barrera rompiéndose. En una reacción de pánico, lancé todos mis zarcillos a la vez, todos dirigidos al necrófago para intentar alejarlo de mí. El cambio brusco de forma fue completamente inesperado, y los 6 zarcillos lo estrellaron contra la pared con tanta fuerza que el polvo acumulado se removió. Al darme cuenta de mi error, empecé a matar al necrófago de inmediato, activando baba ácida y derritiéndolo rápidamente. Me horrorizó su fuerza. Necesité casi mis 6 tentáculos para contenerlo. Gritó sin parar hasta morir, y pude oír los golpes a lo lejos, cada vez más fuertes, y lo que parecían bisagras al romperse. Eché un vistazo rápido a su perfil, confirmando que era un no muerto y observando rasgos relacionados con la alimentación de sangre y una fuerza impía. Lo que me sorprendió fue ver una clara conexión entre humano y necrófago en mis perfiles. Lo investigaría con más detalle más adelante. Parecía que una horda venía a por mí. Me esforcé por formar rápidamente un hechizo de cúpula de hielo a medias y lo lancé en la otra puerta, con la esperanza de tener algo más de tiempo antes de que llegaran los demás enemigos.
Como no podía volar, cambié alas encantadas por saco infernal, y sería mi refuerzo de emergencia si la situación se descontrolaba, ya que mi experiencia me decía que a los no muertos no les gustaba el fuego. Siempre volvemos al fuego. No es de extrañar que a Debbie le guste tanto. Intenté calmarme y reactivar flujo tranquilo, pero no estaba en el estado de ánimo adecuado y me rechazó. Tendría que practicar más después y ver si podía seguir el flujo sin que me transformara si estaba disfrazado. Odiaría perder una habilidad tan poderosa limitándola solo al tiempo de Slime. Quizás otra orden de subnúcleo. Oí golpes contra el hielo, así que empecé a lanzar parche de hielo para congelar todo el suelo. Luego, me elevé hasta el techo con unos zarcillos adhesivos. Transformando mi núcleo para que coincidiera con la mampostería, esperaba pasar desapercibido mientras retiraba baba y empezaba a expandirme, apoderándome del techo. Coloqué el saco de llamas formado en una esquina, con la esperanza de mantenerlo a salvo como mi plan de emergencia. Bueno, si atacan y rompen el órgano, eso también funciona, me reí. Intenté usar visión vital para predecir su número, pero o estaban fuera de alcance o los no muertos estaban excluidos. Visión térmica tampoco me ayudó. Pensé en tan frío como un cadáver. Con concepción de maná, pude ver pequeños puntos negros, probablemente algún tipo de maná relacionado con la muerte que alimentaba a estas criaturas. El último de mis preparativos consistió en lanzar armadura arcana sobre mi núcleo. Que la protección estuviera sobre mi slime en su conjunto era un desperdicio, y me alegré de que fuera un objetivo viable. Vi cómo mi núcleo camuflado adquiría la capa mágica adicional que desapareció al asentarse. Tomé nota mental para probar que todos mis subnúcleos se lanzaran el hechizo sobre sí mismos. La barrera de hielo se quebró y se hizo añicos cuando la pequeña horda de necrófagos irrumpió en la habitación, perdiendo casi de inmediato el equilibrio al pisar el hielo. Toda la tensión que sentía se desinfló como un globo al no poder evitar reírme al ver a estos monstruos no muertos cayendo y resbalándose unos sobre otros. Gruñían y silbaban, incluso dándose golpes. Les di a todos un rápido identificar. Ninguno tenía clase de combate, y el nivel más alto de necrófago era solo 3. Realmente parecía que un grupo de civiles habían sido capturados y transformados en estas abominaciones. Habiendo visto suficiente, hice mi movimiento. Inmediatamente agarré 3 necrófagos con 2 zarcillos cada uno y los arrojé a grandes bolsas de baba. Estas bolsas eran lo suficientemente grandes como para mantenerlos en su lugar mientras se disolvían, y al aumentar la densidad al máximo después de sumergirlos, dudé que pudieran escapar. Mientras tanto, empecé a alternar hechizos entre carámbano. A pesar de mi rango adicional en multitarea, no podía con un tercer hechizo mientras mantenía la atención en mis tentáculos. Por desgracia, descarté carámbano y usé dardo ácido tras confirmar que el hechizo carecía de la potencia suficiente para acabar con los necrófagos. Por ahora, evité los hechizos de fuego para evitar que la pista de hielo improvisada se derritiera. Los necrófagos contraatacaron arañando el hielo con una mano para estabilizarse y luego atacando mis tentáculos al acercarse. Solo tenía que mantenerlos ocupados hasta que los bolsillos de digestión terminaran su trabajo, y entonces podría lanzar otro necrófago para reemplazarlos. Si hubiera tenido mis ayudantes, probablemente habría creado más de 3 de mis bolsillos de baba. Aún así, incluso mi núcleo refinado y de alta especificación tenía dificultades para manejar toda esta baba con densidades variables, múltiples pseudópodos, y por supuesto, magia. Sin embargo, el plan no fue perfecto, ya que algunos necrófagos lograron deslizarse hacia unas losas, donde, al llegar, aprovecharon su estabilidad para saltar y asestarme golpes. Su esfuerzo les valió un puñado de baba ácida, y chillaron de dolor. Cuando algunos decidieron que no valía la pena continuar la lucha y se dirigieron hacia la puerta que conducía a la salida, me vi obligado a lanzar otra cúpula de hielo para bloquear sus intentos. Empezaron a golpear el hielo, y supe que debía acabar con ellos antes de que escaparan. Si alguno lograba sobrevivir a la caída a la superficie, las consecuencias podrían ser nefastas. Extraje el saco infernal y dejé colgando el órgano en el centro de la habitación. Uno de los necrófagos lo vio de inmediato como un objetivo tentador y saltó hacia él, asestando un feroz mordisco al frágil órgano. Como sospechaba, se rompió y explotó con una detonación incendiaria, cubriendo toda la habitación con una capa de llamas. No es tan efectivo como usar las llamas directamente, así que no es una opción de ataque realmente útil, lo pensé. Había pensado en usarlas como una especie de bomba, trampa o incluso una pseudobola de fuego, pero era mejor usar llamas continuas para un ataque de aliento.
Francamente, me impresionó más la explosión que logré en el pozo de la mina. Los rezagados supervivientes fueron arrojados directamente a las bolsas de baba mientras yo trabajaba a toda prisa para terminar. Aunque estos monstruos no representaban una amenaza directa para mí, sobre todo si no sabían cómo atacar mi núcleo, fue agradable ver cómo un buen plan se materializaba. Revisé las numerosas notificaciones y resumí mis ganancias finales. ¿En serio? ¿Todos esos necrófagos y yo apenas subimos un nivel? Me quejé. Su nivel racial era bajo, pero tenían niveles de clase decentes, así que esperaba ganancias mucho mayores. Las clases que no son de combate dan menos experiencia. Es lo único que puedo suponer con estos resultados. Me encogí de hombros y me transformé en mi extraño duende quimérico para continuar mi exploración del laboratorio. La siguiente habitación contenía más prisiones, casi todas liberadas. De vez en cuando quedaba alguna atrapada dentro, la cual rematé con ácido. Recogí algunos metales de las distintas cajas, ya que tasación me indicó que eran de hierro o plomo. Observé que todas las cajas rotas eran de plomo, mientras que las de hierro aún contenían algunos prisioneros macabros. Más muestras de metal para mi futuro Slimet plateado, dije con una sonrisa. Sin embargo, aún no había encontrado ningún objeto valioso, y mi cazador de tesoros interior se sentía bastante decepcionado mientras caminaba de habitación en habitación. Finalmente, me topé con una puerta blindada cerrada y esperé encontrar algo. La puerta se describía como madera tratada con maná, y el refuerzo era hierro enriquecido con mará. Guardé una buena cantidad de ambos en mi almacén antes de devorar el resto. Al otro lado de la puerta parecía un pequeño estudio, aunque las estanterías solo contenían tomos podridos o desmoronados. Sin embargo, sobre el escritorio había un libro que, de alguna manera, parecía sobrevivir al paso del tiempo. Me acerqué de inmediato y fundí el pequeño candado que lo mantenía bien cerrado. Comencé inmediatamente a hojear el libro y, casi como era de esperar, sonaba en su mayor parte como los delirios de un lunático loco. ¿Por qué los dioses nos han abandonado a los humanos? ¿Por qué los enanos y los elfos son favorecidos por encima de nosotros? ¿Por qué no podemos evolucionar? Debe haber una solución. Me niego a aceptar que nos obliguen a estar atados a esta masa de carne mortal. He visto a un simple lobo evolucionar en un híbrido entre lobo y hombre, así que ¿acaso hay otro camino para nosotros? Lo encontraré. El autor parecía culpar mucho a los dioses y parecía extremadamente amargado. Intentó todo tipo de cosas, incluso realizó operaciones en sujetos de prueba, reemplazando sus órganos, extremidades e incluso cerebros con los de monstruos. Mencionaba sus incursiones en la nigromancia, la doma de monstruos e incluso sus fracasos en la invocación de demonios. Gracias a mis avances en las artes nigrománticas, he descubierto un nuevo tipo de monstruo que transforma lo que come en una raza completamente nueva. Siento que esta es la respuesta que buscaba. La única variable a superar es que quedan esclavizados automáticamente tras la transición, convirtiéndose en bestias aparentemente descerebradas y hambrientas. Pero creo que la solución es bastante simple. Solo necesito matar a la criatura antes de que la esclavitud se complete. Sí, por fin, trascenderé. Esa fue la última entrada y cerré el libro con el ceño fruncido. Hombre, esto es una mierda espeluznante, murmuré, sacudiendo la cabeza. Cuéntamelo, respondió una voz suave pero aguda. Capítulo 108. Al oír la voz, giré de inmediato en dirección a la ofensiva, con los tentáculos extendidos y un hechizo de bola de fuego formándose rápidamente en mi palma. Escondida en un rincón de la habitación, como olvidada, había una jaula plateada para pájaros, y dentro, sentada con las piernas cruzadas, una pequeña niña alada me observaba. Tenía una melena dorada, larguísima y despeinada, esparcida por el fondo de la jaula. De su espalda brotaban lo que parecían alas de mariposa, solo que translúcidas y opacas. La ropa que vestía parecían pequeños trapos marrones, más adecuados para limpiar una mesa que para usar. La palabra que inmediatamente me vino a la mente fue desaliñada, y como para responder a mis pensamientos, empezó a rascarse el estómago con expresión aburrida y cansada. Inmediatamente lancé un identificar, con la esperanza de descubrir qué era la extraña criatura. ¿Qué demonios eres? Preguntó antes de que yo pudiera hacerle la misma pregunta. ¿He dormido tanto que los duendes ahora son azules y les han crecido alas? No soy un duende, al menos no en el sentido convencional, respondí, con mis palabras suspendidas en el aire, preñadas de verdades no dichas. Oh,
¿Eres uno de los experimentos del señor Gloomies? Preguntó. Me enganché de inmediato a la palabra. ¿Experimento? ¿Tú también lo eres? ¿Sabes cuál es el dios? Ella rió entre dientes, dándose una palmada en el muslo. Ni hablar. No soy una de sus conejitas de laboratorio. Luego su expresión se tornó un poco seria. Y si mencionas a los dioses, creo que tú tampoco eres uno de ellos. Ah, respondí, un poco desanimado. Tenía sentido, por desgracia, ya que este laboratorio parecía demasiado viejo para el experimento del abuelo. Entonces, ¿te importaría hacerme un favor y dejarme salir? Preguntó, limpiándose el interior de la oreja derecha con el meñique. Inmediatamente me puse cauteloso. No tenía ni idea de si Trixie era amiga o enemiga, y en mi estado de vulnerabilidad parcial, no me apetecía correr el riesgo. Quizás, respondí, intentando evaluarla. ¿Qué eres y por qué te capturaron? Te lo pregunté primero, dijo, inflando las mejillas. Pero bueno, puedo mostrarle algo de deferencia a mi posible rescatador. Soy una hada que fue capturada y que el señor Gloomy está usando como ingredientes. ¿Un duendecillo? Trixie, la duendecillo. Respondí, frunciendo el ceño ante lo que me pareció un poco forzado. Sí. Elegí el nombre yo misma, me alegra que te guste, dijo, recuperando el dedo y examinándolo antes de sacudirse la suciedad que tenía acumulada en la punta. ¿Y el señor Gloomy te estaba usando como ingredientes? ¿Cómo? ¡Guau! ¿De verdad que no sabes nada, eh? Polvo de hadas, claro. Dijo y, como para responder a mi pregunta, se levantó y empezó a sacudirse como un perro mojado. Un polvo dorado emanó de ella como esporas de hongo y se posó suavemente sobre el suelo plateado de la jaula. Parecía bastante amigable, pero no me convencía del todo. Decidí cambiar a mi emblema de cazador ápice para ver si provocaba alguna reacción. Trixie pareció provocar una respuesta del emblema, pero no era el que conocía, como si el propio emblema no estuviera seguro de si era digna o no. Mierda. Eso solo me preocupa aún más. Y bien. ¿Me vas a dejar salir, duende azul? ¿Blueblin? Preguntó, con una sonrisa que dejaba ver los dientes. A juzgar por cómo se ha ido este lugar al infierno, supongo que el señor sombrío se ha ido a muerto, y agradecería mucho ser libre de nuevo. Quizás, pero mañana necesito descansar primero, respondí. Si iba a dejarla salir, quería recuperar todos mis subnúcleos y mis activadores desafiar a la muerte, así que estaba preparado para la posible traición. ¿Qué? Mañana. Gritó, inflando de nuevo las mejillas y poniendo cara de pocos amigos. Mejor mañana que dentro de unos años. ¿Seguro que puedes esperar un día más? Pregunté. Ella dejó escapar un suspiro enorme, exagerado y renuente. Bien. Se dejó caer de espaldas y empezó a hacer gestos de espanto, como si me dijera que me fuera. Parecía que ya no quería hablar conmigo hasta que estuve dispuesto a dejarla salir. Salí lentamente de la habitación, y la pequeña duende ya estaba cerrando los ojos y entrando en lo que parecía un trance. Supuse que así era como se las arreglaba para no volverse loca, atrapada allí quién sabe cuántos años. Entré en una de las habitaciones, lejos del estudio privado, y me escondí en otro escondite. Cubrí la entrada con una jaula rota y tuve que asegurarme de que fuera lo suficientemente grande como para extraer suficiente masa de slime, ya que me costaría mucho reponer todos mis núcleos. Me sentí un poco mal por dejar a Trixie así, y quería confiar en ella, pero no estaba dispuesto a correr ese riesgo sin mi consentimiento. Al despertar al día siguiente, sentí un inmenso alivio al ver mis núcleos flotando felizmente de nuevo en mi interior. Como predecía, me había costado una fortuna en slime, el equivalente a una semana de conversión de slime como mínimo, suponiendo que no complementara mi dieta con carne de monstruo. ¿Cuesta más reponerlos ahora que están en un nivel superior? No recuerdo que regenerar alfa costara tanto. A pesar del coste, me alegré de tener al equipo completo reunido y me sentí completo de nuevo. Les ordené a cada uno que se lanzara armadura arcana y me retorcí de alegría al ver cómo se formaba la protección mágica. También hice que Epsilon se pusiera el color base violeta. Aún no había conseguido uno, pero quería un incentivo visual. Antes de acercarme al estudio con Trixie, formé 3 saco infernal y comencé los preparativos llenándolos hasta el borde de maná. Aún así, lo consideraba mi ataque más poderoso hasta la fecha, al menos en cuanto a poder destructivo instantáneo. Decadencia con suficientes desventajas probablemente era más fuerte, pero requería más tiempo de preparación.
También recuperé mi forma anterior, solo que esta vez usé mi armadura, que se reajustó gracias al encantamiento. Hice que Epsilon se posicionara en mi cabeza para mayor visibilidad y finalmente comprobé si podía hacer que Alpha activara flujo tranquilo. Al entrar en la habitación, vi que Trixie estaba exactamente en la misma posición en la que la había dejado y no reaccionó a mi presencia. Solo cuando me acerqué a la jaula, finalmente reaccionó. Oh. Blueblin, has vuelto, respondió ella, estirándose y dejando escapar un bostezo exagerado. Espero que sea al día siguiente y no dentro de años, la última vez no llevabas armadura. No, es al día siguiente, respondí con sinceridad, todavía intentando examinar al llamado duendecillo. Genial. Entonces, ¿me vas a dejar salir ahora? Bueno, sin ánimo de ser grosero, pero ¿qué pasa si te dejo salir? Te lo agradecería muchísimo. Respondió Trixie, con una amplia sonrisa que dejaba ver sus dientes. Al no responder de inmediato, suspiró y siguió hablando. Bueno, podría ofrecerte un poco de polvo de hadas. Quizás podrías convencerme de ser tu familiar mágico, o quizás, amigos. ¿Para qué se usa el polvo de hadas? Pregunté, genuinamente curioso por el extraño polvo dorado. Pociones, encantamientos, ya sabes, cosas mágicas. Bien. Está bien, supongo. Gracias. Qué ganas tengo de estirar las alas. Dijo Trixie, levantándose y haciendo algunos estiramientos suaves. Suspiré y miré la jaula. Según mis sentidos, estaba ligeramente encantada, pero no parecía suficiente para mantener a alguien cautiva. Hice una evaluación para entender qué era antes de intentar comérmela, y resultó ser de plomo plateado. Solo podía suponer que era algún tipo de aleación. Quizás por eso la tenían encerrada. Puse una mano sobre la jaula y comencé a digerirla. Casi esperaba alguna resistencia, pero se disolvió a una velocidad asombrosa, lo que me hizo preguntarme cómo la mantenía contenida siendo tan frágil. En cuanto el techo de la jaula se derritió, Trixie revoloteó hacia arriba. Sus alas opacas ahora eran brillantes y vívidas, reluciendo como un arco iris. Retrocedí con cautela mientras se estiraba y respiraba hondo. Todo su cuerpo adquirió un color más llamativo, como una nueva capa de pintura. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando Trixie sonrió de repente. De repente, le aparecieron cuernos negros en la cabeza, una cola negra, y sus alas de mariposa arcoíris fueron reemplazadas por alas de murciélago. Idiota. Se rió entre dientes justo antes de que descargara los 3 enfermos sacks. La habitación estalló en llamas azules, y la estantería, el escritorio, la jaula y todo lo demás se vaporizó en un infierno abrasador. Entonces activé explosión de Slime, lanzando 2 grandes salvas, una armada con Cryo Slime y la otra con Blaze Slime, ambas con Acid Slime. Los 2 tipos de Slime, ambos tan opuestos, reaccionaron violentamente entre sí, y la habitación entera sonó como si estuviera a punto de derrumbarse. Salí corriendo y me preparé para ver si algo emergía. «¿Estás loco?». Una voz estridente chilló desde las llamas que se extinguían lentamente. Hice una pausa confundido, pero no antes de sostener una variedad de hechizos ofensivos, cada uno entre mí y mis subnúcleos. Una Trixie con los ojos como platos apareció ante mí. La cola, las alas y los cuernos negros habían desaparecido. Me tensé, lista para descargar mi descarga de hechizos sobre ella. «¿Qué te pasa?», me gritó, pero antes de que pudiera decir nada, siguió con su ataque verbal. «Madre mía. ¿Qué tan nervioso eres que no entiendes ni una broma?». Intenté abrir la boca, pero ella intervino. «Soy un duendecillo. Todo el mundo sabe que hacemos bromas. ¿Qué demonios has pasado para estar más tenso que una cuerda de violín? Eso no puede ser sano. Debes aprender a relajarte». «¿Y qué demonios fue eso? ¿Acaso eres un dragón con glamour en secreto?». «No, no puede serlo, porque he conocido dragones que no son tan impulsivos como tú. ¿Qué demonios te pasa?». Jadeaba con dificultad, sin haber parado a respirar durante toda esa diatriba. No sabía cómo reaccionar, así que la miré en silencio atónito, con mis hechizos ofensivos todavía listos para disparar. «Maldita sea, Blueblin, di algo». Me gritó. «¿De perdón?». Tartamudeé. Suspiró y gimió mientras se tiraba del pelo antes de responder finalmente. «Mira, yo también lo siento. No tenía ni idea de que me enfrentaría a la muerte por una broma. Supongo que debería haberte conocido mejor primero». Después de finalmente recuperarme del shock inicial, respondí. «Sí, deberías haberlo hecho».
No creo que nadie confiaría en un monstruo al azar para hacerle una broma o un chiste. ¿Qué? Trixie me miró atónita. No soy un monstruo. De verdad, eso es un poco insultante. Perdón, ¿eso significa que son de una raza como los elfos o los enanos? Pregunté con curiosidad, aliviando poco a poco la tensión. ¡Qué asco! De ninguna manera respondió Trixie con una mirada de disgusto. No pude evitar suspirar, lleno de agotamiento emocional. Este iba a ser un día largo. Capítulo 109. Bueno, te liberé, así que supongo que podemos separarnos, dije con un deje de impaciencia en la voz, sin ganas de lidiar más con el duende. No seas así, Blueblin. Puede que hayamos empezado con mal pie, pero estoy segura de que podemos resolver nuestras diferencias, respondió Trixie, dándose unas palmaditas, lo que provocó que una cómica cantidad de hollín cayera de su cuerpo, recuperando su color brillante y vívido. Deja de llamarme Blueblin, mi nombre es Sil. Bueno, Sil, no todos tenemos identificar o andamos por ahí identificando de forma grosera a todo aquel con el que nos cruzamos. Está claro que nunca has estado mucho tiempo rodeado de humanos. Siento que todo el mundo lo tiene. Sí, bueno, esa es solo una de las razones por las que tratamos de evitarlos, dijo Trixie, y luego desapareció de la vista. Observé frenéticamente mi entorno cuando sentí que algo aparecía sobre mi cabeza e intenté atraparlo con una descarga de baba improvisada. La fuente de la perturbación era el duendecillo. ¡Guau! Exclamó Trixie mientras mi slime la atravesaba y revoloteaba hacia arriba. Intenté agarrarla con un zarcillo, pero también pareció atravesarla como si fuera intangible, como un fantasma. Entonces, supongo que eres una imitadora, ¿eh? Preguntó Trixie, con aspecto demasiado relajado a pesar de mis intentos de absorberla. ¿Perdiste el pecho y por eso estás tan gruñona? ¿Qué? No. Respondí, disgustado y confundido. Si era como un fantasma, significaba que la magia funcionaría, así que lancé sutilmente mis hechizos de desventaja desde mis subnúcleos. Observé cómo mis desventajas se acumulaban y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Oh. No esperaba una comida tan rica en maná, respondió Trixie, dándose una palmadita en el estómago, que había sacado exageradamente. ¿Comes maná? Pregunté, con una profunda preocupación por lo que eso significaba para mí, un slime hecho de maná. Nosotras, las hadas, somos una raza espiritual. Somos esencialmente seres de maná, explicó Trixie. Normalmente comemos pasivamente cualquier esencia ambiental, así es como sobreviví atrapada quién sabe cuánto tiempo, pero el maná directo es un gran refrigerio. Se me acercó e intenté aplastarla en represalia, pero una vez más, mis tentáculos la atravesaron. No me gustaba nada la situación. Sentía que no tenía control. Lancé congelación y combustión, pero ambos se alejaron, mientras Trixie me miraba con suficiencia y se palmeaba la barriga. Intenté lanzar hechizos más directos, pero o la atravesaron o se desvanecieron en su interior. Huí, buscando una solución mientras intentaba escapar al exterior. Puedo volar si se pone arriesgado. Dudo que pueda seguirle el ritmo a las alas de Pegaso, pensé. Aún no me había atacado, pero eso no impidió que me la imaginara tratándome como un plato delicioso. Cuando salí al mundo exterior, cambié el rasgo saco infernal por alas encantadas y me elevé hacia el cielo, observando atentamente la escalera oculta con la ayuda de visión de Ávila. Un poco dramático, ¿no crees? Resonó la voz de Trixie, y la encontré sentada sobre mi cabeza otra vez. Quería gritar. No tenía ni idea de cómo me seguía el ritmo, y mucho menos de cómo había aparecido de repente. Intenté pensar en soluciones, tal vez gas venenoso. O podría preparar descomposición y lanzarlo antes de que se comiera mis hechizos de desventaja. No tengo ni idea de qué te pasa por esa cabeza loca, pero no quiero hacerte daño. En serio, Blueblin, me refiero a Sil. Cálmate, dijo, dándome una palmadita en la cabeza con su manita. Además, si le hiciera daño a mi salvador, me convertiría en una paria. Te doy mi palabra. Gemí, dejando escapar un suspiro extremadamente renuente. Bien. Por cierto, tu maná está delicioso, pero no quiero engordar. Respondió con calma, sin saber que esa era precisamente mi preocupación. Agua, fuego, corrosión, hielo, todo muy, muy puro. Enumeró sus dedos uno por uno, deteniéndose en el quinto. Muy interesante. ¿Qué? Pregunté vacilante. No. Nada, respondió ella con una risita. La verdad es que aún no sé qué eres.
Con tanto maná, juraría que también eras un espíritu. Bueno, no lo soy. No te atrevas a decirme la respuesta. Quiero averiguarlo yo misma, dijo con otra risita. ¿Pero qué te has hecho? ¿Tus canales de maná se sienten rotos? Roto, me estremecí al recordar lo que pasó con mi rasgo circulación de maná. En efecto. Los monstruos y humanos normales tienen canales de maná que circulan por sus cuerpos. Cuanto mayor sea el canal, mayor será el flujo, más podrán producir, regenerar, etc. Explicó. Su cambio de personalidad fue desconcertante, y me pregunté si se trataba de otra broma. Los espíritus no tenemos eso. Básicamente somos maná. Podemos generarlo todo de una vez si queremos. Si el maná en los humanos es un río, entonces nosotros somos el océano. Hizo una pausa para enfatizar, se apartó de mi cabeza y me señaló. Eso te deja a ti. Tienes canales o ríos, pero también tienes un océano. No, más bien un lago. Continuó, dándose golpecitos en la sien con un dedo. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. No tengo ni idea, respondió ella, riendo. Eres como un punto intermedio, por eso te sientes roto. Tus canales están constantemente al máximo, intentando salir y existir como si fueras un espíritu, pero no están diseñados para eso. Genial, eso es genial, respondí, pero la respuesta incompleta me dejó con más preguntas. Intenté descifrarlo mentalmente. Trixie dijo que sentía que tenía ambos. Cuando describió su maná como un océano, lo que me vino a la mente fue mi reserva de Slime y mi atributo limo de maná. Pero aunque mi Slime era yo, técnicamente, tampoco lo era. Mi verdadero ser era mi núcleo, que debía asumir que contenía mis canales de maná. Había intentado ir más allá de lo que mis canales podían producir. Había pensado que era tan simple como que mis subnúcleos lanzaran los hechizos, pero si no tenían canales por sí mismos, eso significaba que yo determinaba toda su producción de maná. Pero lo había forzado, intentando usar más allá de mi capacidad de canalización y, en su lugar, usar el océano fácilmente disponible que era mi Slime. Eso suena plausible. Pensé, sintiéndome un poco más tranquilo. Entonces noté que Trixie estaba flotando entre múltiples zarcillos que intentaban agarrarla. Ella debe haber hecho algo mientras yo estaba perdido en mis pensamientos de que Alfa o Beta habían decidido defenderme. Al notar mi atención, sonrió. Estuviste absorto en tus pensamientos durante tanto tiempo, y yo me estaba aburriendo. Intenté sacarte de ahí, e imagina mi sorpresa cuando empezaste a defenderte inconscientemente. Retiré mis zarcillos, aunque no tenía ninguna esperanza de contenerla. Entonces recordé la aleación de plomo y plata y me pregunté si ese sería el truco para contenerla. Tenía ambos guardados y probablemente podría intentar fundirlos y crear mi propia aleación. Si tuviera un núcleo de plata, podría hacerlo con mis zarcillos, y entonces no tendría escapatoria. Juro que tengo más preguntas después de esa exhibición. Mi teoría actual es que eres un elemental mutado o un imitador que se transformó en elemental, dijo Trixie, todavía intentando resolver el enigma de mi existencia. Pero podemos dejar ese misterio de lado. ¿Te importaría compartir tu opinión sobre tu situación de maná con el resto de la clase? De alguna manera, Trixie ahora llevaba gafas, que se subió por el puente de la nariz con un dedo. Sus harapos marrones fueron reemplazados por un traje negro de 2 piezas, y su cabello, antes deshilachado y despeinado, ahora estaba recogido en una coleta impecable. Esbozó una sonrisa traviesa cuando mi reacción de confusión y asombro la satisfizo. Tal vez, pero tiene que ver con lo que soy, y todavía no me siento cómoda compartiéndolo, respondí con sinceridad. Uf. Si hiciera un juramento, ¿dejarías de ser tan paranoica? Preguntó Trixie, con aspecto de estar harta. No lo sé. Quizás. Mira, mi situación es complicada y he construido muchas cosas que no quiero arriesgarme a que se derrumben ahora mismo. Qué maniática del control, dijo Trixie, sacudiendo la cabeza con decepción. Entonces empezó a hablar en voz alta en otro idioma que no entendía ni reconocía ni siquiera parcialmente. Intenté decir algo, pero al abrir la boca, me mostró un dedo y lo movió como si me avisara que esperara. Trixie. Ha hecho un juramento espiritual para guardar tus secretos y no usarlos en tu contra. ¿Aceptas? Vaya. Mierda. No hay nada más real que eso, pensé. Incluso leer las palabras ante mí me daba una idea de su poder vinculante y de que si Trixie las traicionaba, habría consecuencias nefastas para ella. Acepto, dije en voz alta.
Cadenas doradas, que brillaban con una luz luminiscente de arco iris, aparecieron de repente y comenzaron a envolver a Trixie, para luego ceñirse firmemente a su torso y extremidades. Un candado dorado apareció entre los dos extremos de la cadena y se cerró con un clic, haciendo que las cadenas brillaran y luego desaparecieran en un destello estrellado. Uf. Eso fue demasiado dramático. ¿Te apetece hablar ya? Preguntó Trixie, mirándome expectante. Lo extraño fue que sentí que mi secreto ahora estaba a salvo con ella. Esto superaba con creces lo que hacía el gremio de aventureros, que en comparación era una imitación pobre y básica. Bueno, entonces, soy un Slime, dije lentamente, arrepintiéndome casi al instante. Esperaba alguna sorpresa, pero en cambio, Trixie parecía enfadada. Sil, en serio. Hice un juramento espiritual. ¿Tienes idea de lo mal que me sentiría si lo rompiera? Ahora sí que puedes confiar en mí. Parpadeé confundido, tratando de explicar. No, en serio, yo. Sin peros. Interrumpió Trixie, sacudiendo la cabeza con una mirada traicionera. En serio, esto es mucho peor que intentar matarme por la broma. De verdad me estás haciendo dudar de mi capacidad para juzgar a las personas. Seguí intentando explicarle, pero Trixie me interrumpía constantemente, y mi frustración fue en aumento. Tras una interrupción de más, le grité que me escuchara, lo que la hizo estremecerse y jadear cuando metí la mano en la cabeza, agarré a Epsilon, que estaba allí, y le arranqué el subnúcleo, extendiéndolo frente a mí. Trixie. De verdad soy un Slime. Dije, completamente frustrado, mostrándole el núcleo y agitándolo como prueba. Trixie se quedó mirando el centro, casi como si no pudiera creer lo que veía, antes de empezar a reírse casi sin control. Finalmente se calmó, secándose las lágrimas. Bueno, Sil, esa fue una broma increíble. Fue mucho mejor que la mía, dijo, sin dejar de reír. ¿Qué? No, esto es real. Soy un Slime, respondí, transformando mis extremidades libremente e incluso estirando mi cara. Parecía que Trixie iba a intentar negarlo otra vez, pero al final pareció aceptar que no bromeaba. Espera, ¿hablas en serio? Asentí, lo que provocó que Trixie me mirara con cierta timidez. No podía entender por qué era tan increíble que yo fuera un Slime. Incluso me consideraba potencialmente un elemental mutado, así que ¿por qué un Slime era tan increíble? Lo absurdo del asunto me hizo querer saber la razón antes de mi situación de Mara. Capítulo 110. Esto es una locura. Confío en ti, pero la realidad de esta situación es demasiado absurda, exclamó Trixie, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿De verdad es tan absurdo? Sé que el abuelo dijo que yo era un experimento, pero no pensé que sería tan diferente de los demás, pregunté. Ja. ¿Le pusiste un apodo a alguno? ¡Qué monada! Dijo Trixie riendo. ¿Y qué es este experimento? Bueno, me dijeron que había muerto antes de lograr nada y me ofrecieron una oportunidad, lo que me llevó a despertar convertido en Slime. También me encontré con otro experimento que nació orco y evolucionó a troll, expliqué brevemente. ¡Qué asco! ¿En serio meten a alguien en un orco? Trixie empezó a fingir náuseas. Supongo que eres un alma vieja, ¿no? Cuando la miré fijamente, ella continuó hablando. Mueres, tu vida es juzgada, eres recompensado o castigado, luego eres arrojado de nuevo a tu próxima vida una vez que tu alma es limpiada. Sí, eso suena bastante bien según lo que he podido reconstruir. Así que están metiendo almas viejas en monstruos, muy interesante. Me pregunto si es por aburrimiento o si están probando algo nuevo, murmuró Trixie, llevándose un dedo a los labios, pensativa. El orco, por repugnante que sea, al menos tiene sentido. Incluso algo como un monstruo animal tendría sentido, o un elemental, tal vez un demonio. ¿Pero no un Slime? No. ¿Cómo te explico esto? Trixie empezó a refunfuñar y a rascarse la cabeza. ¿Alguna vez has interactuado con un monstruo o un humanoide monstruoso aparte de este troll orco? Viví un breve tiempo con duendes, respondí. Bien, bien. Así que, técnicamente, no tienen alma. O al menos no como los humanos, elfos, enanos, etc. Pero siguen vivos, piensan y sienten. Seguro que lo has experimentado. Sí, tenían su propia tribu, una organización flexible y una comprensión profunda de habilidades y rasgos. Exactamente. Ahora, bajando un nivel, incluso los monstruos animales tienen sentimientos e instintos. Se reproducen, forman manadas, nidos, etc.
Trixie continuó, y asentí. Bajando un nivel, incluso los elementales, que son como paquetes de maná semiconscientes, tienen un mínimo de instintos y sentimientos. Suelen proteger una zona rica en su elemento y alimentar su deseo de crecer y, con el tiempo, convertirse en algo más. De acuerdo. ¿Y qué pasa con los slimes? Pregunté, con la esperanza de ir al grano. Los slimes no tienen nada de eso. No piensan. No sienten. Su único instinto, si es que se le puede llamar así, es comer, explicó Trixie. El mundo los trata como plagas o como un recurso. Incluso el ganado recibe un mejor trato. Los slimes simplemente, son. Fruncí el ceño. Lo que dijo coincidía con algo de mi experiencia, sobre todo con lo tontos que eran algunos de mis compañeros. Recordé la entrada sobre la baba naranja en el libro, que no sonaba nada tonta. Pero he leído que algunos slimes ponen trampas y hacen cosas que sugieren inteligencia. Como un slime naranja, respondí, esperando una explicación. Sí. Y te darás cuenta de que todos esos son slimes de mazmorras. Son zánganos sin mente dirigidos por el amo de la mazmorra. Considera los trampas móviles o un peligro controlado de la mazmorra. Trixie rebatió. Ni siquiera una reina slime tiene el instinto maternal ni de manada. Literalmente se comen a más del 90% de sus crías. Debí de tener una expresión sombría cuando Trixie me sonrió suavemente. Oye. No te preocupes, nada de eso te importa. Eres básicamente una especie completamente nueva a estas alturas. Genial. Bien, gracias. Respondí. Aunque no me importaba demasiado no encontrarme nunca con otro slime como yo, ahora me preocupaba cómo se manejaría mi situación si se revelaba. ¿Cómo me tratarían si me consideraban una nueva especie? ¿Me capturarían para estudiarme y preservarme, o quizás me ejecutarían directamente para evitar la formación de una nueva raza? La reina Slime era una de mis opciones de evolución. Te pierdes mucho en tu pequeño mundo, ¿verdad? Preguntó Trixie en voz alta para llamar mi atención. Lo siento. Solo me preocupa cómo me tratarían si de verdad fuera tan único como dices. Creo que es increíble, pero ¿qué tienes en mente? Bueno, ¿qué pasa si escojo la evolución de reina? ¿Mi descendencia sería insensata? Trixie se quedó boquiabierta, quizá comprendiendo ahora mi preocupación, y me sentí aliviada de que estuviera bajo un juramento mágico. Salió de su asombro y levantó el dedo como si me dijera que me callara. No le digas a nadie que puedes evolucionar en reina, advirtió con un tono áspero, impropio de su personaje de payaso o de su sabelotodo descarado. En cuanto a lo que sucedería, creo que hay dos posibilidades. La primera es que se conviertan en otros monstruos y tengan algo de inteligencia. ¿Y el otro? Pregunté conteniendo la respiración. Que nazcan completamente bajo tu control. Drones para que los comandes, un amo de mazmorras sin límites, dijo Trixie con gravedad. Comprendí las consecuencias, pero recordé aquel Denar con su ciudad de golems y su ejército. No suena tan diferente del golemante que controla miles de golems y su propia ciudad. Oh, ¿ahora hay una ciudad golemante? Tendré que visitarla, dijo Trixie con entusiasmo. Pero supongo que incluso con su poder, sigue siendo una sola persona. ¿Qué tal si controlas a tus hijos, logras que evolucionen a reinas y luego también controlas a los hijos de los hijos? Podrías crecer exponencialmente a un ritmo que literalmente cubriría el mundo. Los slimes pueden comer prácticamente cualquier cosa y convertirla en masa de slime. Vaya, recuerdo vagamente un slime que incluso podía convertir maná en slime. Trixie se detuvo de repente, como si estuviera dando vueltas a un pensamiento errático. De repente, unas cadenas aparecieron a su alrededor y se tensaron con fuerza. Al principio pareció asustada, pero luego negó con la cabeza y miró al cielo con el ceño fruncido. No iba a hacerlo. Gritó, y entonces las cadenas desaparecieron lentamente. ¿Qué pasó? Pregunté, poniéndome repentinamente a la defensiva otra vez. Creo que descubrí que, de hecho, eres ese tipo de slime, y puede que haya creído brevemente que representabas un riesgo para el mundo. A mi juramento no le gustó esa forma de pensar. Trixie se encogió de hombros. Lo siento. Al menos ahora sabes lo poderoso que fue el juramento que hice. Y, en serio, nunca le menciones esa evolución a nadie. Gracias por la honestidad, curiosamente, eso me tranquiliza. Respondí, sintiéndome un poco más tranquilo. Además, aunque hubiera evolucionado, no planeo hacer nada a esa escala.
Sí, como dije, creo que soy bueno juzgando el carácter, y no creo que tu yo actual hiciera algo así. Pero el tiempo lo dirá, y cuando seas tan viejo como yo, quién sabe si seguirás siendo el mismo. Espera, ¿en serio? ¿Cuántos años tienes? Pregunté. Grosera. Nunca le preguntes la edad a una dama. Trixie rió entre dientes, ya con su personalidad alegre. En fin, como ya hice un juramento, mejor me gano puntos para el futuro. ¿Te importaría explicarme tu situación de maná con más detalle? Asentí y comencé a explicar mi teoría sobre limo de maná y circulación de maná. También expliqué en detalle la causa de la situación, aunque no mencioné que mis subnúcleos fueran la razón por la que había exigido demasiado mi producción de maná, culpando completamente a Multicast. Por suerte, parecía más que probable, y Trixie parecía muy impresionada con mi repertorio mágico. Esto también me llevó a admitir que comencé siendo un simple limo azul. A medida que continuaba nuestra conversación, noté que la cadena del juramento mágico seguía apareciendo parcialmente, y se le añadía otro eslabón antes de desaparecer. ¿Se le está añadiendo algo más a su juramento? Me pregunté, intentando recordar el texto exacto de la notificación. Has recorrido un largo camino desde que eras una pequeña baba azul, supongo que eso explica tu maná y por qué sabe tan bien. Eres como un monstruo a medio paso de convertirse en espíritu. Trixie comentó. Aunque, ¿por qué viniste a esta isla flotante? Te lo diré ahora, pero tengo una pregunta. ¿Tu juramento incluye todos mis secretos? Pregunté con curiosidad. Trixie hizo una pausa y luego empezó a pensar. La cadena reapareció completa por un instante, y tras examinarla con más atención, se estremeció. Mierda. Vine buscando un slime amarillo para absorber y obtener su atributo, dije rápidamente. Se añadieron varios eslabones a la cadena, y Trixie se quedó mirando con los ojos abiertos. Espera, ¿absorberlo? Preguntó con un poco de pánico ante la fuerza de las cadenas que la envolvían. Reí nerviosamente al ver que su miedo al futuro debía de haber vuelto a asomar la cabeza. Mierda. Me pillaste, Trixie suspiró profundamente mientras las cadenas desaparecían de nuevo. Supongo que es culpa mía. No tenía ni idea del gran secreto que escondía el duende azul, era un rompecabezas demasiado tentador. Supongo que ahora estoy del lado de Sil. A pesar de lo que dijo, sinceramente no parecía muy preocupada más allá de esos breves momentos de contención. Francamente, sentí que esto me vino bien, al menos emocionalmente, ya que ahora podía desahogarme con alguien. Aunque mentalmente, todavía quería alejarme a la duendecita entrometida y de cualquier broma que pudiera tramar en el futuro. Bueno. Volviendo a tu situación de maná, estoy un poco perpleja, la verdad, dijo, sentándose de nuevo sobre mi cabeza. Probablemente quería examinar mi maná más de cerca o darse otro capricho, lo cual le permití por ahora. Más allá de que tu maná está al máximo y se ha quedado ahí, no veo nada malo. Quizás estés usando más maná de lo normal al lanzar hechizos, pero parece que se regenera tan rápido que no importa. Ja, me pregunto si estaré atrapado así hasta que pueda hablar con el abuelo. Con suerte, se dará cuenta antes. No te preocupes tanto, concentrémonos en el presente, dijo Trixie, dándome una palmadita en la cabeza. ¿Así que querías un slime amarillo? Seguro que no son tan difíciles de encontrar por aquí. Encontré uno, pero lo maté sin querer, mi plan era encontrar otro o forzar la aparición de uno. Es una pena, pero tu idea es bastante acertada, especialmente si matas o te deshaces de las dos criaturas que acaparan toda la esencia. Espera, ¿dos cosas te roban la esencia? Sé que dijiste que te alimentas de ella pasivamente. Sí, tomo una pequeña cantidad, aunque, después de tus hechizos, probablemente no necesite más en días. Más tiempo si me quedo sentada sobre tu cabeza, respondió Trixie, y se lamió los labios. En serio, tu maná es delicioso. Creo que querría que estuvieras aquí incluso sin el juramento. Me sobresaltó un poco el aumento aleatorio de habilidad, pero luego me di cuenta de que seguíamos en el cielo durante toda la conversación. Con lo perfectamente que flotaba, ni siquiera sabía si podía llamarlo volar. Supuse que alas encantadas probablemente estaba acelerando mi habilidad para mejorarla. ¿Pasa algo? Preguntó Trixie, notando de nuevo mi silencio. Me acabo de dar cuenta de que estuvimos volando todo este tiempo. Me sorprende que no viniera nadie a atacar ni a investigar, respondí. Oh, sin duda vinieron a investigar. Solo los he estado ocultando a ellos y a nosotros, dijo Trixie con una risita y un gesto con la mano.
El aire brilló y cambió bruscamente, revelando una escena completamente distinta. Una manada de pegasos nos rodeaba como si nos buscaran. Parecieron notar el cambio y empezaron a gemir y resoplar agresivamente. Me volví hacia Trixie como esperando una respuesta, pero ella había desaparecido. Maldita sea, duende. Fin del capítulo 110.